Muy buenas noches de sábado, sean muy bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Bueno, hoy les presento a la mesa y luego les hablo si acaso de lo de Isabel II, porque merece ciertos comentarios, todos ellos respetuosos, como no podía ser de otro modo. Así es que, dicho y hecho, doña Arenales Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida después del parón vacacional, analista gracias. política, senadora, ya la conocen todos, ¿verdad? ¿Todo bien? Muchas gracias, sí, gracias a Dios bien. Me alegro Salvo mucho. las preocupaciones que tenemos todos los españoles, gracias a Dios bien. Depende de con quién te comparas. Si te comparas con un diputado de Extremadura, a pesar de que han tenido la fiesta autonómica y la Virgen de Covadonga y todas esas cosas tan bonitas, ¿verdad? Pues ya la suerte es como distinta. Don Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox por Badajoz. Le advierto que ya lo dije, y lo he dicho en sede parlamentaria, ni un chiste sobre el tren, ¿eh? O sea, He leído más. en internet que usted era el letrista de la famosa canción italiana Il treno se ne va. Ya estamos, no se lo voy a perdonar y voy a actuar con toda Oye, contundencia Víctor, contra ¿sabes nuestro... ese que dice, si te dicen que estás como en tren Extremadura, es que tienes un retraso? Ya estamos. Bueno, La provocación. Buenas noches. Buenas A pesar de noches. todo, buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Bueno, don Iñaki Ezquerra, muy buenas noches. Buenas noches. Iñaki, que como saben todos, pues es escritor y fundó el Foro de Hermoa, cosa que siempre le estaremos agradecidos por haber hecho. Nada, y gracias a vosotros y a todos los que nos apoyasteis en aquella época tan dura. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital y amigo, sin embargo. Y padre de familia. Padre de familia, óigame, usted nos tiene que contar algunas, digamos, de las páginas gloriosas de la historia de Isabel II. Bueno, tuve más contacto con Thatcher que con ella. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, ya saben que fallecía hace horas Isabel II, saben también que pues, estuvo 70 años y más de 200 días al frente ocupando esa corona británica. Bien, y saben también que ayer proclamaron a su hijo Carlos, del brazo de Camila, nuevo rey de los británicos, Carlos III, y bueno, y este hombre tendrá que abordar unos retos como su madre los abordó todos, pero a él le quedan algunos que no son pequeños. Pues Escocia, que quiere separarse, Australia, que dice que quiere ser mayor, que ya le toca, el Brexit, que ha dejado una inflación del 20% y nadie la arregla. Aunque ya saben ustedes que los reyes en Inglaterra se caracterizan por lo poco que opinan y lo poco que hablan. Yo no sé en privado, esto lo ignoro, a lo mejor Rojo tiene más datos, pero lo que es en público, yo nunca he sabido qué opina la reina de Inglaterra del Brexit, por poner un ejemplo. Y a lo mejor es que ese es su papel y en otros países se entiende de otro modo. Un papel de neutralidad, en fin, tal. Bien. Hay un tema en el que sí me gustaría incidir en esta mesa, porque algunos españoles estamos un poco molestos con que en Andalucía y en Madrid, o en Madrid y en Andalucía, se hayan decretado 3 días, 3 de luto. 3 días, 3 de luto oficial por la muerte de Isabel II y en respeto y cariño a los británicos que dicen que viven entre nosotros, que está muy bien. Lo segundo me parece bien. Los 3 días me parece un pasote, como dicen los más jóvenes. ¿Por qué me parece un pasote? Hombre, a lo mejor es que yo soy más de María Pita, a lo mejor es que yo soy más de mi edad o de Cartagena de Indias, a lo mejor es que yo soy más del Gibraltar español, no lo sé, pero me parece que esto... Háganse la pregunta, si quieren, esto se puede responder muy fácilmente. ¿Harían los británicos algo parecido caso que falleciera, no lo quiera Dios, el rey de España? Ya la respuesta no hace falta que, ¿verdad? Ya somos mayores todos. Así es que no sé a qué viene lo de Isabel Díaz Ayuso, no sé a qué viene lo de Juanma Moreno Bonilla. Yo no les conocía esta anglofilia tan sugerente. Y en cualquier caso, hombre, me parece que la bandera media hasta el día de la muerte o 24 horas después del día de la muerte hubiera sido más que suficiente, ¿eh? Porque no es que nuestras monarquías se hayan llevado siempre estupendamente. Ahí lo voy a dejar. Iñaki, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí sí me parece exagerado, sobre todo en comparación con lo que hemos hecho nosotros con nuestros reyes, ¿no?
a ver, a mí me llama la atención y me da envidia el respeto que hay alrededor de la figura de Isabel II en el Reino Unido, pero lo veo sobre todo en contraste con cómo hemos tratado a lo que llamamos, a quien llamamos el rey emérito, a Juan Carlos I. Yo creo que el día que fallezca, que ojalá sea muy tarde, nos podemos encontrar con la antítesis de lo que estamos viendo ahora en el Reino Unido. Y es muy triste. Es decir, ¿que harían los británicos lo mismo con nuestros reyes? La pregunta es, ¿lo haríamos nosotros? Es que es más grave todavía. Sí. Es decir, que entonces yo me puedo imaginar titulares vergonzosos sobre el hombre que nos ha dado la época de más prosperidad y de más libertad en España. Es decir, que yo simplemente a la figura de Juan Carlos lo único que le tengo es gratitud, porque en el momento en el que él subió al trono, pues yo era muy joven y lo primero que pensé es voy a poder vivir en libertad. Y eso no lo han podido hacer mis padres. Y no lo han podido hacer incluso unas generaciones posteriores a las de mis padres, pues que nacieron inmediatamente en la posguerra y se tragaron años terribles. Bueno, pues, en fin, y teniendo en cuenta además, por otra parte, que en 70 años de reinado da para mucho y, por supuesto, hay luces y hay sombras. Es decir, que, y por ejemplo, bueno, hay una paradoja que a mí sí me llama la atención estos días, y es que el motivo por el que abdicó Eduardo VIII, que era por casarse con una divorciada cuyo marido vivía, esa misma situación se va a repetir con el sucesor de Isabel II, cuando el marido de Camila Parker también sigue vivo. En fin, bueno, esto también demuestra... Ahora Camila Shand. Ahora es la reina Camila, bueno, pues, reina consorte. Bueno, pues esto también nos da una lección del cinismo y la ironía de la propia historia, ¿no? Es decir, que lo que en un momento es un tabú y es algo terrible, en otro momento determinado es algo que se puede celebrar y qué bien, en fin, bueno, pues nos enseña mucho, la historia nos enseña mucho. Don Víctor. Bueno, yo creo que el efecto Berlanga en este país es muy intenso. O sea, aquí esto del bienvenido Mr. Marshall o bienvenido señores, aquí hacemos competiciones de ver quién es el más cateto y en hacer el ridículo más grande. Esto es muy sencillo, esto es de primero de protocolo y de primero de tener algo de educación. ¿Es usted un cargo público? Sí. ¿Esto afecta a su territorio? Sí. ¿Ha tenido relación? ¿Ha tenido relación? No. Entonces, pésame, está en sus competencias. Las relaciones internacionales, la representación internacional de España, recordemos, está dentro de las competencias exclusivas del Estado. Así que a mí, esta permisividad con las comunidades autónomas, hacer lo que les sale de las narices con respecto a relaciones internacionales, sin saber si están metiendo o no la pata, aparte de ser una catetada, es además meterse donde no les llaman. Jurídicamente hablo. Esto es más grave de lo que parece. Dicho lo cual, ¿qué hay que hacer? Pues oiga, si tiene usted sensibilidad especial, se ha visto Downton Abbey 25 veces, da usted el pésame, llora un poquito si le da la gana delante de una cámara, hace el ridículo como usted elija hacerlo, se va a la embajada o al consulado más cercano y escribe en su nombre e incluso de aquellos que usted piensa que representa. Punto pelota. ¿Debe España hacer honra a la reina de otro país? Hombre, lo primero es una familiar del rey de España. Todo aquel que tenga cariño por el rey Felipe, pues será muerto una familiar y él, hay que entender que él, compungido en la medida de su contacto, pues tome también sus decisiones sobre sus símbolos. En este caso, pues el pendón real es de su jurisdicción. Y además es alguien, es un miembro, vamos a decir, de su familia. ¿Debe España hacer homenajes a una reina de Inglaterra? Pues mire usted, yo voy a coger el ejemplo casi inglés. Hay que comportarse incluso con aquellos que han sido tus enemigos históricos, con elegancia, incluso en el momento de la batalla. Martín Álvarez, un granadero español, compañero infante de marina, como Xavier Orcajo y como yo, siempre va a haber en la historia de España un barco con el nombre de Martín Álvarez, porque era un granadero español, un infante de marina, que defendió un barco y le dijeron hasta el último hombre. Y el último hombre fue él, y no entregó la bandera, le dieron por muerto,
Nelson, por supuesto, antes de darle por muerto, este tío, hay que aclarar que era de Badajoz, y entonces, claro, uno de Badajoz en aquel momento no dominaba los idiomas suficiente, cuando dijeron de rendirse, pues clavó a uno en un mamparo, a un oficial inglés, lo tal, en fin, ya sabemos, el problema de los idiomas en este país es grave, total, que se cargó unos cuantos ingleses antes de caer, pero lo hizo con tal nobleza que el propio Nelson dio orden de que lo tiraran al mar envuelto en la propia bandera española, que por cierto coleccionaba Nelson. A lo que voy. Pues Nelson se comportó con honra con nuestro compañero, en este caso paisano, Martín Álvarez. Lo que pasa es que Martín Álvarez, también siendo de Badajoz, renunció a morirse en aquel momento, no se murió, se salvó, volvió y meses después estaba de vuelta al combate. Con lo cual, lo cortés no quita lo valiente. ¿España tiene conflictos, en este caso conflictos territoriales con el Reino Unido? Sin duda, y con la máxima representación. ¿España tiene además otras cuestiones de amistad con el Reino Unido? Por supuesto, pero entre un pésame de Estado y ponerse a hacer aquí el llanto melodramático, pues creo que hay un justo equilibrio y hay que estar en donde hay que estar. Sobre todo si vives, perdón por la historia, pero creo que vives sufriendo muchas de las cosas que hace Gibraltar en contra de Andalucía. Perdón, y el tuit del PP de la Línea reconociendo de facto la soberanía, el PP de la Línea saca un tuit que les recomiendo que lo vean ustedes, reconociendo de facto la soberanía de Gibraltar, es para que alguno se lo haga mirar. Reflexiona. Bueno, pues la verdad es que esta última apreciación o esta última información, ¿no? Porque me dices que lo has visto, me sorprende mucho porque yo iba a empezar precisamente por ahí. Cuando Javier dice Gibraltar español, yo creo que es un sentimiento muy generalizado en España. Yo creo que Gibraltar español es una deuda pendiente, es una colonia que ya no tiene ningún sentido y que a lo mejor aprovechando esta sucesión los españoles deberíamos aprovechar para poner orden ahí. Por otra parte, mencionar lo mismo que ha dicho Iñaki, en cuanto a mí me da mucha envidia ese respeto a la institución de una sociedad tan moderna como pueda ser la londinense, el respeto absoluto a la institución y, por lo tanto, a las tradiciones. Y cuando digo respeto estoy diciendo la aceptación sin poner en duda en absoluto nada. Por lo tanto, envidia en ese sentido. Y después, en cuanto a la valoración, yo sinceramente no me atrevo a valorarlo. Bote pronto sí me parece excesivo lo de 3 días de luto, pero como no soy una experta en la materia, no me atrevo a valorarlo porque no sé qué intereses y qué razones o motivos han propiciado eso, que puede ser la población británica o los intereses británicos, la población británica que hay en Andalucía, que supongo que con la salida del Brexit sabemos la relevancia que está tomando Málaga en este momento y no así Barcelona como lo había sido históricamente y Madrid, y entonces Madrid también se puede equiparar ahí, que haya muchos intereses y que haya muchas relaciones internacionales, sobre todo de índole comercial y de índole económico que nos pueden interesar. No obstante, por supuesto, todo lo que sea respeto, a mí siempre me enseñaron de pequeña que no pasa nada si te excedes en lo que es positivo. Entonces, bueno, si es un respeto a las condolencias y te excedes, pues será mejor quedar por más que por menos. Esa es una de las cosas que tenemos que anotarnos bien. Cuando se muere el jefe del Estado en el Reino Unido, pasa muy de 70 años en 70 años, todo está pautado, todo tiene su protocolo y nadie nunca se excede. Se quedan en donde hay que estar. Desde el locutor de continuidad de la BBC hasta la primera ministra, pasando por el asistente de la fallecida Isabel II. Todos tienen un papel institucional, lo asumen y lo ejecutan de forma admirablemente brillante. Pero, hombre, yo creo que si eso se contrapone al respeto por Blas de Lezo o por María Pita o por los gibraltareños, pues es que haciendo eso, con todo respeto por el pueblo británico que sufre esta pérdida. Bien, vale, de acuerdo, pero, hombre, es que es un poco fuerte, ¿no? Rojo, tu opinión y una cosa añadida. Hay quien dice en España cosas que no son ciertas. Dice, no, bueno, es que tienen adoración por la reina porque la prensa allí está entregada a la reina. No. La prensa en los años 80 protagonizó una campaña contra la reina por ser la más rica de las islas y por no pagar impuestos de la inmensísima... Medio Londres es de su propiedad y cobra los alquileres. Lo que pasa es que no declaraba. Y ahora declara, pero poquito, o declaraba, pero poquito. Y luego el heredero, oiga, mire, al heredero ya recordarán las conversaciones con Camila que le dejaban a la altura de un trapo embadurnado. O sea que la prensa en Inglaterra no ha sido más condescendiente que aquí con la corona, ni mucho menos. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que dices de la prensa es obvio, basta ver
las puertas. A mí se me ocurren, abuela Pluma, varias cosas muy rápidas. Uno, que Camila está riéndose siempre. De verdad, debe ser un personaje divertido. Aquí en España se ensalza siempre la figura de Lady Di, que se quejaba tanto, no sé de qué se quejaba Lady Di. Las cosas como son. Las cosas como son. Y Camila, incluso ahora la ves de reina y siempre se ríe. Dos, él, que aquí tiene Carlos III, que tiene una voz preciosa, es un tío elegantísimo. Acordaros cuando vino a la boda de Leticia y Felipe, era el tipo que mejor calzaba. Bueno, no daba gusto. Tres, la prensa, como tú dices, es ferozmente crítica con la monarquía y escarba en cada cosa y les ha puesto trampas. Han ido a venderle a la pelirroja una exclusiva por no sé qué, les han puesto micrófonos, han hecho absolutamente todo. Y cuatro, para no meterme ya más en berenjenales, hay un tema que a mí sí me gustaría que después discutiéramos. La monarquía británica se cree su papel. La monarquía británica ejerce el rito y la nuestra está obsesionada por parecer una familia normal. Después entraremos en otros temas, cosas que se me ocurren a mí que debían hacer. Tiene mucho que ver con el liderazgo. Si yo fuera el jefe de las Fuerzas Armadas, como es el rey Felipe VI, todos los meses programaría un viaje donde están las tropas, pasaría 2 días en uniforme de campaña, durmiendo en la tienda de campaña con quien me toca, levantándome el toque de Diana, haciendo cola en el rancho si me tiene que tocar, perdiendo un par de kilos, duchándome donde me tenga que duchar, y tendría un prestigio brutal entre esa gente. Digo, que ellos cuando llega el momento y tuvieron que ir a los sitios, han ido, ¿eh? Han ido. Que los nuestros no van. Los nuestros, dimite el rey de España, o se marcha el rey de España, o abdica. O abdica el rey de España, y lo anuncia Rajoy. Y la retransmisión, abdica, y la retransmisión del acto parecía el consejero de Agricultura de Extremadura informando sobre la cosecha de lúpulo en el sur de Badajoz. De verdad, era terrorífico. Estos tíos salen en el balcón del palacio. Se creen el papel. Los nuestros tienen que ser una familia normal, lo cual tendrá consecuencias históricas graves para nuestra monarquía. Como lo de no asumir el liderazgo. Si mandas, asúmelo. Sí, este desdibujamiento de los ritos, de los ceremoniales, etcétera, yo creo que has dado en el clavo. O sea, este país se ha perdido el respeto. Vamos a ver, que es que en el Parlamento francés tú no puedes entrar sin una corbata. Hay incluso series de televisión que la gente se sorprende que no, es que llegan los señores vestidos de un chaqué largo y te ponen. Es que no te dejan entrar, literalmente. Cosas como esos detalles. Víctor, cuando lo sugieres tienen que ir vestidos en el Congreso de los Diputados. Pero no quiero ir a ese debate. Pero también te digo una cosa, la monarquía española es mejor que la monarquía británica. Y lo voy a justificar. No solamente por ser españoles, sino porque la monarquía británica, primero, es más reciente, son más novatos, esto hay que dejárselo claro a los ingleses. Yo sabes que yo, como en los conflictos en las relaciones internacionales, yo he tenido varios conflictos, algunos lo he contado aquí, con diputados británicos en los que te dicen, no, pues te voy a enseñar el cuadro de Trafalgar, y de, pues vente tú al Parlamento Español que te enseño la pata de Nelson, el brazo de Nelson, y dicen, lo tenéis. Y digo, no, pero se lo quitamos. Bueno, pues hay que dejarles claro, primero, tenemos más antigüedad en el cargo. Es decir, la monarquía española hunde sus raíces en la monarquía visigoda y, por tanto, también, y tiene todo un proceso democrático muy anterior al que los ingleses han tratado de absorber. Porque mientras que es una soberanía más del corte medieval y absolutista, sigue siendo la monarquía británica, que se relaciona de arriba abajo con el pueblo, incluso con los elementos del pueblo, con la Cámara de los Lores y con la Cámara de los Comunes, y por tanto se autonombra a sí mismo, es un ente abstracto y separado. Sin embargo, el rey de España, desde sus orígenes, es electivo y tiene que someterse a las Cortes, en cada momento, en su secuencia, y recordáis aquel famoso juramento de vos que no sois más que nos de las Cortes aragonesas, a su rey. Es decir, aquí los españoles tenemos una monarquía más antigua y, por tanto, yo creo que mejor, porque de siempre, y te hablo de cientos y cientos de años, se ha visto sometida a unas Cortes y, por tanto, esto es una colaboración, no es una imposición. Eso tiene que ver también con que no hay pompa, el rey español no ciñe corona, hay detalles que parecen tontos, pero que tienen que ver con el hecho de que hay un equilibrio, no solo desde la monarquía constitucional, sino muy previo, muy histórico, si quieres muy primitivo, pero que fuimos antes una monarquía no constitucional. Antes de Cromwell nosotros ya Pero estábamos es una institución tan anacrónica. Pero vamos a ver, si es una institución tan anacrónica que si es uno más, si es uno como los demás, ¿para qué lo queremos?
Digo yo. Vamos a hacer una pausa de publicidad y luego a la vuelta continuamos con este asunto. El protocolo, estamos en mitad de todo ese duelo, durará toda la semana que viene, ya veremos lo de la coronación. Tendrá que dejar un tiempo de luto y reflexión. Su madre dejó 14 meses. Yo creo que no está el patio, tal como está Inglaterra hoy, como para esperar 14 meses a tener jefe del Estado. Pero bueno, doña Arenales Serrano. Pues y hilvanando con eso, lo de dejar más tiempo, ¿no? ¿Y quién va a suceder? Si algo yo creo que casi todos los expertos ponen en relieve estos días ha sido precisamente el buen hacer del papel en base a esa neutralidad que ha hecho la reina de Inglaterra. Y sin embargo, ponemos en duda mucho si esa neutralidad o esa discreción que va pareja con la neutralidad va a ser capaz de llevarla a efecto Carlos III, porque como todos sabemos la discreción precisamente no ha sido una de sus virtudes. Yo estoy de acuerdo con Víctor en que en tradición institucional de la monarquía nadie nos va a dar lecciones y mucho menos en la institución democrática, o sea, como ha sido lógicamente en España. Creo que fue Felipe II, pero puedo errar aquí quien dijo nadie es más que nadie. Luego tenemos a los reyes católicos con el monta tanto y tanto monta. Yo creo que lecciones en ese sentido no nos van a dar en absoluto en el resto del mundo. Pero sí que es verdad pero, que aunque sea una institución... Los reyes son como los obispos. Si no hay rito... No, por supuesto. Eso tiene un rito y un protocolo que hay que respetar. ¿Te imaginas al Papa que anda a punto corriendo en pongo, pantalones vaqueros por la escalinata del... Pongo el aceite. El protocolo es que a mí me parece algo fundamental. O sea, las formas en muchas ocasiones son tanto al menos como el fondo. En muchísimas ocasiones, pero de la vida normal. Si esto es la monarquía, si pero esto de la vida es puro normal. rito. Pero yo empiezo a poner el ejemplo incluso de los profesores universitarios cuando se les quitó el estrado y cuando eran uno más. No, un profesor universitario no es uno más de los alumnos. O sea, hay un rito y hay una ceremonia y hay un protocolo que hay que conservar, porque si empezamos faltando las formas, decía mi abuela, sin maneras no hay manera. Y es que es eso, sin maneras no hay manera. Tú lo has vivido en el Congreso y en el Senado. Hay una cuestión que va contra cualquier orden en cualquier Congreso o Senado del mundo, que es que el compareciente se sube arriba y los diputados o senadores están abajo. Lógico. Eso no pasa en ningún sitio. Tú en Estados Unidos los senadores y diputados reciben al compareciente que está abajo. ¿Por qué? Porque usted viene a prestar... Y parece que no, pero lo que tú dices. Hombre, por supuesto, la puesta en escena es importantísima, la imagen es importantísima. Eso es evidente. Pero yo quería entrar más en el que, siendo una institución anacrónica, absolutamente, que nadie pone en duda, yo creo que ni lo pondría en duda los propios reyes de España. O sea, es algo que tú tengas que heredar en función de tu sangre, una situación económica y social, pues lógicamente es algo anacrónico que hoy en día, con el concepto que tenemos de igualdad y de que nadie es más de nadie, no se sujeta. Pero sí que es verdad que hay intereses en determinados países en función de esa situación. Y uno de ellos me refiero a nuestro propio país. O sea, si nosotros abriésemos un debate, además de lo que tenemos, de que tuviésemos que elegir un presidente de la República, bueno, pues esto sería un galimatías, un guirigay, que no reportaría nada más que más inestabilidad de la que ya tenemos en el plano económico y en el plano social. Por lo tanto, sería una tragedia. Pero sí quiero incidir que en función del comportamiento de esa monarquía o de la percepción del comportamiento de esa monarquía por la comunidad que es gobernada o reinada por esa, pues la monarquía tiene más o menos aceptación, con independencia de muchos intereses de algunos grupos y de la audiencia que le den los medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa neutralidad que forma parte del rito y del protocolo de la reina Isabel II sí se ha mantenido, absolutamente neutral y no incidiendo nunca en los aspectos políticos. Claro. Cosa que, por ejemplo, bueno, pues en España hemos quebrado mucho los últimos años en la imagen de Juan Carlos I. Juan Carlos I ha sido un personaje o una persona muy valorada. Ha habido muchos juancarlistas que últimamente se han bajado muchos del carro en función de... Bueno, concretamente, en este caso concreto están dudando de que pueda ir por si pudiese ser detenido. También, de que pueda ir probablemente también al en Inglaterra la popularidad de la monarca ha tenido momentos dulces y momentos muy bajos. Por supuesto, por ejemplo, en 70 años es normal. Cuando la tuvo que sacar de palacio Tony Blair para ir al entierro de su nuera, pues tuvo un momento muy complicado, que a una hora estaban tratando de endulzar con unos desayunos, con el oso Paddington y sacando un sándwich y con los Juegos Olímpicos llegando con el helicóptero y 007 y todas estas cosas que para que parezca que está en esta era. Iñaki. Sí, yo separaría las personas de la institución. Es decir, creo que aquí estábamos un poco, podríamos confundir. Tú estabas elogiando a Javier y creo que me parece oportuno elogiar
en la figura de Isabel II el que no sabíamos qué opinaba de muchas cosas, o bueno, por no saber, no sabemos A mí qué opinaba de que nada. me daba igual. A mí tampoco mismo, nos importaba mucho, la verdad. Es decir, pero bueno, en definitiva, su discreción, ¿no? Eso como un valor. Y luego, por otra parte, parece que eso podría entrar en contradicción con lo que decía Alfonso de la falta de liderazgo que reprochaba a la monarquía española. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la discreción es fundamental, y más en España, porque mientras el rey no se salga del tiesto está seguro. Es decir, que yo en momentos críticos que hemos vivido en los últimos años he visto que por un lado y por otro, desde la izquierda y de la derecha, se le pedía al rey que interviniera, que dijera, que hablara. Yo creo que eso era era un mal consejo. Es decir, creo que ha hecho el papel que tenía que hacer, incluso con la crisis del 1 de octubre en Cataluña, y que haberse excedido en ese papel y haberse sobreactuado, eso sí lo hubiera puesto la institución en peligro. Es decir, que de hecho Alfonso XIII, el problema que tuvo es que se salió del tiesto al apoyar la dictadura del Primo de Rivera. Es decir, que se puede decir que fue una época en la que hubo una cierta prosperidad económica, pero lo cierto es que los intelectuales estaban en contra, el primero Miguel de Unamuno, y entonces se creó una situación en la que él mismo se estaba poniendo y estaba poniendo la institución en peligro. Entonces, en este sentido, a mí la figura de Felipe VI me parece que es la prudencia y que además que está muy bien que siga en ese papel, y creo que no debe hacer caso a esas demandas de que intervenga más en la vida pública y sobre todo que intervenga en el terreno político, ¿no? Ahora, es verdad, por otra parte, que la institución, pues de alguna manera está constreñida. Es decir, que es verdad que, por no usar la palabra vergonzante, en ese sentido sí te doy un poco la razón. Es decir, que, hombre, a mí sí, yo creo que, por otra parte, si primero, la monarquía no es tan cara como se dice, es decir, que hay cosas mucho más caras. Para empezar, estamos con la contradicción de que algunos que se llaman a sí mismos republicanos se creen ellos los reyes y andan en un palacio como el de la Moncloa, que tiene no sé cuántos, tiene miles de funcionarios ahí, que eso pues era Guillermo Gortázar el que decía que eso es la ciudad sagrada de Pekín. Es decir, que el que está ahí se cree emperador y entonces esto produce una cierta enajenación mental, y esto hace pues que vivamos escenas como las que ha protagonizado. Si eres del PSOE, no, te van llevando de 50 en 50, pero no. Escenas como las de Pedro Sánchez, pues que él mismo no sé, tiene serias dudas sobre si es el mismo o es el duque de Edimburgo. En fin, él no sabe muy bien quién es, ¿no? A veces, o él mismo se cree encarnar la corona en momentos determinados. Bueno, pues, pero es verdad que hombre, yo alguna vez he pensado por qué los reyes de España no pueden estar viviendo en la Plaza de Oriente, por qué no hay un cambio de guardia que además atraiga al turismo y por otra parte, pues en fin, que nos haga rentabilizar más todavía la institución, que ya está muy rentabilizada por la estabilidad que aporta a la nación española. Pero vamos, que yo todavía buscaría más rentabilidad y sobre todo que en un momento de crisis como el que tenemos, con comisiones o sin comisiones, pero creo que los reyes sí podrían, y yo me gustaría que estuvieran haciendo el papel que hizo Juan Carlos I de conseguir contratos para los españoles. En fin, creo que eso, al margen de las comisiones o no las comisiones, pero sí creo que consiguió grandes contratos para nuestro país. Bueno, y creo que si no hacen ese papel... Unos regates habilísimos, bastante largos en general, por no atender el gran asunto, que es que no estamos de acuerdo, algunos de aquí, no estamos de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso por primera vez en mucho tiempo. Y esta es una visión clara, porque, hombre, 3 días de luto se podrían justificar si hubiera sido el rey de Suecia o de Noruega, que han veraneado aquí, en Málaga, que tienen un cariño por este país. Pero esta señora Isabel II, en paz descanse, resulta que ha hecho en democracia
una visita a España, que además fue, bueno, pasó bastante desapercibida para el conjunto de los españoles. Sí, es verdad que luego le dio, no sé qué, la jarretera de oro a nuestro rey. Mejor le hubiera puesto jarretes de comer y lo hubieran pasado mejor incluso. Que no es ni merecido, que es una falta de respeto para los que creemos que nos han hurtado territorios, nos han hurtado tantas cosas. Esa monarquía británica que se cayó, una guerra cruel como pocas contra los católicos en Inglaterra. ¿Mm? De eso no hablamos, ¿verdad? Esos que se han encargado de la leyenda negra de España para que no se hablara de su leyenda negra. Que esas... Pero que siguen los claro, siguen. Pero si es que, a ver, si es que en estas cosas es polifacético y la gente te dice, ¿qué posición tienes? Y digo, pues tengo varias. Y dice, claro, es que estás loco. No. A ver, tú lo decías, abrías ese cajón que si quieres podemos ir a ello. ¿Hace bien su propaganda el Reino Unido? Lo hace de cine, de lujo. De o sea, cine. Los actos de hace 4 meses han sido del jubileo, Elton John, o sea, da igual la ideología, todo el mundo allí rodeado, el Rule Britannia, láser, simpatía, movimiento, 3 días de fiesta, maravilloso. Y me acuerdo perfectamente que yo lo he visto en parte, lo vi en parte, y vi, y al final unas declaraciones de alguien de la BBC. Y así que esto son incapaces de hacerlo Madrid, literalmente, Madrid o París. Joder, están compitiendo por la imagen, nación, por la imagen de sus capitales, por la imagen, y lo tienen consciente, y son competidores a muerte. Bueno, y también están temerosos, Víctor, de que lógicamente la City de Londres se pueda trasladar a Madrid o a París. Bueno, en eso hemos fracasado especialmente, pero yo sigo diciendo que con el Brexit los intereses comerciales y económicos que se pueden estar trasladando a Madrid o a Málaga, claro, yo creo que son dignos de poner en solfa. Pero a lo que voy, se puede al mismo tiempo decir, oiga, qué bien lo hacen para sí, lo que tú dices, qué bien hacen la propaganda y qué bien lo hacen incluso contra otros, y cuando dices, y oiga, y yo que he sido víctima y voy a seguir siendo durante mucho tiempo, porque en el Parlamento Europeo durante muchos años los parlamentarios británicos han dicho barbaridades. Barbaridades sobre España, igual que los alemanes. Empezó con Felipe II. Pues acordémonos de que el reino más importante de la historia del mundo se inicia con Felipe II, donde en el imperio no se ponía el sol, que fue inmenso, pero que podía haber sido infinito, porque estuvieron a punto de conquistar China. Y en aquel momento se inventa la leyenda negra y nos transmiten una imagen que nosotros compramos del propio Felipe II, que al final es un hombre erudito y que hizo un proceso de transformación en este país inmenso, y sin embargo, bueno, pues nos compramos y un ratito rey de Inglaterra, por cierto. Compramos nosotros mismos la leyenda negra sobre Felipe II. Si es que ahora tenemos a Pedro Sánchez, es decir, qué depresión me estáis causando. Podríamos enviarlo durante un año de luto presencial en Londres. Está muy bien. Un año de presencia en luto. Mira, digáis lo que digáis, ellos, la monarquía británica, se cree su papel. Sí. Y yo tengo mis dudas de que esa extraordinaria que es la nuestra se lo crea. La nuestra quiere ser una familia más. Pero es un problema del país. Muy bien el colofón, me parece muy interesante. Vamos a entrar en materia de ese país que gobierna Pedro Sánchez, Pedro, Antonio, José, o como le queráis llamar. Ha habido cosas esta semana que a mí particularmente me han helado la sangre. Y ya os pido perdón por anticipado, porque en lo que yo tengo previsto enseñaros hoy hay cierto desorden. Soy consciente. Casi siempre es un desorden que tiende a organizar pues unas líneas de pensamiento de vosotros que me gustaría que fueran las de esta mesa, no las mías, las de esta mesa. Lo primero que me dejó la sangre helada fue el concepto de la empresa que tiene el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Me gustaría que lo escucharais. En mi opinión, la rentabilidad de una empresa no se debe de medir por factores que no sea el primero el número de puestos de trabajo que crea. Al menos es como yo mido a las empresas que me interesan como español. Esta empresa, ¿cuántos puestos de trabajo ha creado en España y cuántos mantiene en España? Este es el primer input. A mí lo que más me preocupa es el número de puestos de trabajo de esa empresa. Y cuando una empresa va mal, el primer perjudicado, no nos olvidemos, son los trabajadores que se van al paro. Querido Alberto, esto es pegarle fuego a 100 años de teoría del pensamiento económico. A ver, ¿desde cuándo una empresa es mejor
por tener más empleados que otra. Bueno, Dependerá de lo que haga, eso para empezar. O es que al final va a ser mejor, yo qué sé, la empresa de las pirámides de Egipto, si es que había, que la que hace aquí Inditex, que lo que hace aquí con muchos empleados, por cierto, Inditex. Yo entiendo lo que él quiere decir, que él valora el número de empleados que tiene una empresa. No, Javier, más allá también. Dice mi opinión, vale, pues no, en tu opinión no se puede tener esa opinión, es una opinión del siglo XIX, chico. Hoy en día las empresas son mejores cuanto más productivas y eficientes son. Y generalmente eso determina que tengan plantillas cortas y no largas. Entonces, no estigmaticemos, no seamos tan bueno, hubo un presidente del gobierno al que le ofrecían clases de economía por las tardes. Yo, si quieres, voy y te lo cuento un día con mayor detenimiento, pero no sé, no. Javier, yo pienso, lógicamente lejos de saberlo porque estará en su cabeza, pero yo pienso que ha querido poner el acento en la diferenciación clara entre una economía productiva y una economía especulativa. Estamos absolutamente de acuerdo que una economía tiene que estar, lógicamente, en términos de eficiencia y de eficacia y que eso depende del ratio. No tiene que tener ni menos ni más trabajadores. Una empresa con muchísimos trabajadores puede ser muy eficiente y una empresa con pocos trabajadores puede ser ineficiente. Casi seguro porque que la eficiencia es el ratio entre la producción dividido, lógicamente, entre el número de trabajadores. Pero yo creo que sí, a todos nos interesa, y máxime a un claro presidente del Gobierno en breve, esperemos todos, le tiene que interesar mucho el aspecto social y la generación de empleo. Eso es absolutamente normal. Entonces, hay una economía productiva y hay otras economías especulativas que hoy en día no las podemos denostar, pero sí que es cierto que hay gente que con la tecnología y con muy poca mano de obra intensiva generan una productividad tremenda. Este hombre va a ser presidente de nuestro gobierno, Eso más tarde o más temprano, espero, ¿no? sí. Vale, pues yo quiero que tenga más brillo y no menos. Quiero que sea menos pero torpe. que está poniendo el acento en eso, Javier, entiendo vamos a ver. yo creo que eso sí lo entendemos. Seguramente los que nos oyen han visitado alguna vez algún hotel en Cuba. Comparen un hotel en Cuba que tiene tres ascensoristas para cada uno de los ascensores que funciona. Hay dos que nunca funcionan. Es el que reservan para el partido y uno que está estropeado. Y compárenlo con cualquier hotel de cualquier ciudad de este que es nuestro país. Está claro, que no te puedes quedar solamente en la mano. Que no te puedes quedar solamente en la mano de obra, que está claro eso. Venga, Rojo, va, que te veo. No es el momento más brillante de Alberto Núñez Feijóo. Que no es brillante. Las cosas como son. Podemos buscar excusas, es decir, tenía como telón de fondo ese drama acongojante que es el del paro en España, inexplicable, que España tenga un índice de paro muy superior a Rumanía cuando tenemos a la mitad de Bucarest viviendo en Alcorcón y Fuenlabrada. Las cosas como son, pero bueno, así es. Así es, España es así. Pero no es el momento más brillante de Alberto Núñez Feijóo como economista o analista económico. Una empresa no es más eficiente porque tenga más trabajadores, es más eficiente, eficaz y efectiva pues, por la rentabilidad que saca, los recursos que utiliza, y punto. Pero bueno, no se trata tampoco de darle leña a Alberto Con esos bueyes hay que arar, ¿no? Como dicen en León, con esos bueyes hay que arar. Es que es España sí. Víctor. Bueno, sí, perdón. Vamos a ver, es un drama. Es un drama que alguien que se postula presidente del gobierno, que ya algunos, bueno, también hemos vivido ya 3 o 4 que ya estaban haciendo consejos de ministro y salía, y cuidado, y que toque toda la madera que pueda. No le deseo ni el mal ni el bien, pero... Bueno, este está más cerca, parece. Bueno, no lo sé. También Casado estaba preparando los primeros consejos de ministro. Víctor, desearle el bien porque será el bien de todos los españoles. Yo, el bien de todos los españoles es que salga Pedro Sánchez. Quien vaya a ocupar la presidencia del gobierno será táctico y necesario, y cualquiera, no siendo a su izquierda, y democrático será mejor. Si se cumple la hipótesis primera, que lo hagan a sorteo. A sorteo, ya. Creo que estaríamos mejor. Pero a lo que voy, hay un grave problema en la clase política en este país, o la clase política que está en los escaños y muchos cargos de responsabilidad, es que no han pagado una nómina en su vida. Y yo creo que al presidente del gobierno de este país no debería llegar nadie que no tenga por lo menos la sensibilidad, no te digo que lo haya hecho, en mi modo de ver debería haber tenido una fase de su vida, haber sido capaz de pagar por lo menos la suya, no, como hacen todos los autónomos, o varias, como hacen muchos autónomos y empresarios, o muchas más, y incluso haber tenido que cerrar una empresa, haber tenido esa experimentación. A mí me parece que estas carreras que decimos es que es de élite y tal, mira, muy bien, pero es que este señor no ha gestionado un recurso propio en el que estuviera su trasero involucrado, que esto te lo dicen los fondos de inversión,
¿sabes? Sí. ¿Dónde está tu carne puesta? ¿Dónde está tu piel? No ha tenido jamás que tomar una decisión en la que él se jugara el puesto. Y esto es un riesgo. Yo respeto enormemente a los funcionarios de este país. Creo que mejor nos iría con menos capa política, que es lo que decimos, y nuestros altos funcionarios mucha más responsabilidad. Ojo, pero también asumiendo que nuestros funcionarios no se puede entrar en el funcionariado y luego ir a grandes cargos sin tener una experiencia de la vida real fuera de los presupuestos generales del Estado. Que es un mundo muy duro, donde la decisión de comprar un boli, donde la decisión de esta persona funciona o no funciona, te hace no dormir, donde no te pagas tu sueldo. Los que hemos vivido y hemos tenido que pagar, en mi caso, varias decenas de nómina. En mi casa pagamos varias cientos de nóminas antes de meterme yo en política. Y no nos pagábamos la nuestra cuando han ido malas, ¿eh? Y eso tiene que quedar claro. El que no ha vivido eso no tiene ni pajolera idea de lo que es la economía real, pero ni a 200 kilómetros. Y eso es una falta de respeto. Y la falta de respeto, yo siempre el síntoma lo digo, es cuando sacan pecho los políticos diciendo hemos creado no sé cuántos empleos. Usted no ha creado un puñetero empleo más aquellos que salgan en el boletín oficial del Estado. Lo crean los trabajadores, lo crean los... Estas declaraciones de Núñez Feijóo no haría un castillo, pero sí creo que lo que hay es una concesión una concesión a la izquierda, o sea, para defender al empresario, presentarlo como un altruista. La empresa no se ha creado para hacer altruismo. Es que además, ya digo, no haría un castillo, pero sí va en contra un poco, no un poco, va directamente en contra de una concepción liberal, que es la que yo espero de Núñez Feijóo. Es decir, cada uno que defienda su propia ideología. El liberalismo no pretende ser altruista. Es decir, que las empresas... Ahora, es cierto, y lo que defiende es que en la medida en que hay una prosperidad empresarial, más gente tiene trabajo, más ciudadanos tienen trabajo y se achiquen o se agranden las plantillas. Es decir, que en función de, de la rentabilidad de la empresa, pero es verdad que cuanto mayor prosperidad hay en un país y más se pueda desarrollar la libre empresa, pues mucha más gente va a tener trabajo. Esto sí lo puede decir. Y esto es así, pero el querer presentar al empresario como altruista, pues es que es falso. Es decir, que primero es querer defenderle de esa otra visión del empresario que tiene la izquierda como que es el demonio. Entonces, frente a ese arquetipo, yo propongo una visión angélica. Beatífica. ¿No? Beatífica, ¿no? Lo hacen por... Vamos a ver, ni una cosa ni otra. Es decir, que es que además eso no responde a la realidad y nadie nos lo creemos. O sea, lo que nos hemos dado es un sistema en el que tratamos de defendernos y nos defendemos y en mayor número de ciudadanos de la avidez y la mezquindad del otro. Es decir, que esto es el sistema de libre mercado y de libre empresa. Entonces, no lo hacemos por altruismo, es decir, pero es que esto está en las bases del propio liberalismo. Es que si esto no lo sabe el Partido Popular, ¿quién lo va a saber? Es decir, que... En fin, no entiendo. Y ya digo, no haría un castillo, pero sí es verdad que hay un guiño izquierdosillo, medio izquierdosillo, medio cristiano. Medio expulsó a los liberales y les dijo que se fueran, liberales y conservadores. Si lo hubiera dicho Sánchez, lo hubiera sacado igual. Lo que no se puede es, para uno es una cosa, un criterio, un nivel, un rango, y para otros otro. Bueno, Arenales. Cuando decías, Iñaki, que cuanto más prosperidad, probablemente más puestos de trabajo. No es así, yo sigo insistiendo que yo he entendido perfectamente, lo cual no quiere decir que esté acertada, pero he entendido perfectamente que quiere hacer una clara diferencia entre economía productiva y especulativa. Porque la economía del pelotazo, que instituyó clarísimamente Felipe González a finales de los años 80 y primeros de los 90, donde compro y vendo y gano un fortunón, que eso es la economía especulativa, eso no nos interesa como país. Eso no le puede interesar a un líder que va a gestionar y que va a proponer. Segundo caso, que le debería haber puesto el primero, yo creo que cuestionar la capacidad y el liberalismo de Núñez Feijóo, que lleva gobernando, y la experiencia que lleva gobernando un montón de tiempo, y que ha puesto en marcha esa noción de productividad, concretamente en Correos o en las transferencias del Insalud. Correos era un desastre.
acordémonos todos de hace 20 años cómo funcionaba Correos. Todos íbamos a las empresas privadas de transportes y queríamos asegurar que algo llegase. Bueno, pues pasó la presidencia o la gestión por manos de Feijóo y Correos, vamos, no solamente es muy productivo, sino que es muy eficiente y muy eficaz. O sea, te quiero decir que es un hombre en este momento absolutamente experimentado. Y yo sí que quiero poner el acento, pero interpretándolo un poco desde el punto de vista... un momento. Eso no es experiencia. Santi Abascal tampoco, y es el líder de la oposición, Santi, no, sí. pero te voy a decir una cosa. Santi creó una empresa y fracasó, ya sabe lo que es fracasar. Bueno, tuvo que hasta entregar su piso. Vale. Cuidado, a mí esa experiencia me dice mucho más que... No conocía eso, pero esa generalización que has hecho, estando de acuerdo en el concepto o el espíritu que creo que te lleva a hacer eso, porque a mí me pasa lo mismo, yo antes de entrar en la política, eso que estuve muchísimo tiempo, fui gerente de una empresa que no era mía, por lo tanto tampoco arriesgaba, que no era mía, pero sí, bueno, pero yo he gestionado mucho a nivel personal, lógicamente, en casa. Pero lo mismo digo yo de cuando se llega al Congreso de los Diputados, que hay que pasar primero por un ayuntamiento, pero después esas generalizaciones a veces hierran, porque hay casos excepcionales en todos los sitios. Hay gente que no ha gestionado nada privado y hay gente que ha pasado por la universidad y es un negado, y hay gente que no ha pasado por la universidad y es un empresario como la copa de un pino, y que no ha visto en su vida un balance. O sea, yo creo que esas generalizaciones siempre erramos. Pero sí quiero poner el acento en una cosa. Yo creo que esto no es un guiño izquierdista, porque él lo ha demostrado en su gestión y lo sigue demostrando en su gestión durante mucho tiempo, sino que es dar de una santa vez y explicarle a la gente el puñetazo que hay que dar al dogma que sigue existiendo en la izquierda de decir empresarios contra trabajadores y trabajadores contra empresarios, que eso se murió ya en el siglo XIX, pero que desafortunadamente en el XXI hay que recordarlo, que si una empresa va a pique, los primeros perjudicados son los trabajadores, por lo tanto van en el mismo barco y tienen que defenderlo. Pero escucha, si el guionista le dio el papel escrito como tú dices y él lo interpreta así, cero en interpretación. Bueno, no saquemos de una frase toda una trayectoria, pausa de publicidad y continuamos. Insisto. ¿Qué rayos hizo Camps mientras gobernó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo con el dinero? La suerte que tengo es que no odio absolutamente a nadie, ni tengo tampoco ningún tipo de ánimo de revancha de nada. Bueno, si yo no criticara cuando procede a Feijóo, pues tendría menos credibilidad cuando, por derecho y de frente, critico a Sánchez, como es el caso. ¿Qué dijo Sánchez el otro día del ahorro magnífico que nos está suponiendo a todos el tope del gas? Rebobinamos al famoso cara a cara en el Senado y fue esto. Hemos implantado la excepción ibérica, gracias a la cual la factura de los hogares en nuestro país y también de las empresas se está logrando contener más de un 15%. Les voy a dar solamente un dato para que sean conscientes de la envergadura del impacto que está teniendo esta medida. Ahora mismo, los mercados de futuro auguran los siguientes precios de energía para el último trimestre de este año. En Alemania, 743 euros el megavatio hora. En Francia, 1.253 euros el megavatio hora. En España, gracias a la excepción ibérica, 237 euros el megavatio hora. Lo que promete Sánchez lo pagamos ustedes y nosotros. Este papeluco, que van a ver ahora ampliado, si no aquí no se va a entender nada, es un recibo de la compañía Iberdrola. Pues extendido, con fecha cierre factura, 31 de julio, a un amigo que tiene una explotación agrícola. Bueno, como ven ustedes, no sé si lo ven, porque sí, ahí está recuadrado. Dice energía, pues le cascan 5.494 euros con 45 céntimos, que es una pasta, ¿eh? Eso es una pasta. Pero bueno, se supone que la explotación lo requería y se tuvo que pagar. Cargos normativos, 4.190 con 81 céntimos. ¿Qué es esto de los cargos normativos? Claro, mi amigo que está en la unidad coronaria del Gregorio Marañón desde recibir este impuesto, dice, de modo que me ponen un cargo normativo que es el 76% de lo que gasto en gasolina. Y le explican en la compañía, dígaselo a Sánchez. Vaya un día al programa este de las 50 sombras de Sánchez con el recibo y se lo enseña, a ver qué le dice. Pues le dicen que efectivamente esto, el tope al precio del gas, que está en el segundo papelito,
es lo que determina que en función de los kilovatios que ha gastado le toca pagar una cantidad de 4.180 y tantos euros, además de lo que paga por la energía que consume. Es decir, el truculento Sánchez, el mentiroso Sánchez. A mí lo que me duele, me encocora, es que en la oposición no estén afilando la daga y pinchándole con esto cada día. Y se vaya de rositas de los debates. Bueno, de rositas no, pero con pocos arañazos en los debates. Este canalla nos ha echado el coste de la medida del tope del gas a todos los que tenemos recibos con las compañías eléctricas, no a los del mercado regulado, no, a todos. Y vean el tenor del importe. Tú pagas 5.000 de energía y 4.000 del canon del tope del gas. Esto es un escandalazo monumental. Brutal. Monumental. Pero claro, tampoco la oposición nos pide, españoles, salir a la calle, ayudadnos, que nosotros aquí, con el rodillo que hay, no podemos. ¿Qué es lo que tendría que ser? ¿Qué es lo que tendría que ser? Esto es una canallada. ¿Qué opciones tenía? Claro que las tenía. Pues mire, los del mercado regulado pagarán hasta este porcentaje y el resto a presupuestos generales del Estado, a deuda y a pagarse cuando se pueda. No. A escote, a pachas. Dice, a ver, ¿tú cuánto has gastado? Pues te toca tanto. Esto del que sea porcentual con el gasto tampoco es muy de recibo. A lo mejor tendría que ser por contador, ¿no? Una cantidad lineal a lo largo de muchos años. No. El recibo del tiempo que va entre el 30 de junio y el 31 de julio a estos amigos de la explotación agroalimentaria o agrícola les ha supuesto el 76% del recibo. Y aquí nadie quema nada. No es que yo quiera incitar a nadie a quemar, ¿eh? Dios me libre. Soy un hombre pacífico, pero ya está bien, ¿eh? Ya está bien de trolas y de troleos. ¿Me permites esa factura que tienes? Mire, voy a hacer un ejercicio muy didáctico a nuestra audiencia. Yo creo que lo que deberíamos proponer, y la idea la planteo ahora mismo, y es la siguiente, es que debería haber 5 secciones en esta factura, como la que nos ha enseñado, que debería llamarse lo que están pagando ustedes a las ineptitudes de los políticos hasta la fecha. Sí, sí. Porque no es solamente esto, es que también hay otra. Es que está escondido. Si se van ustedes a este grafiquito que les aparece a ustedes en toda su factura, que es la distribución del 23,6%, lo que tú dices, el 70% es este palo que es absolutamente injusto y que luego entramos en por qué se produce. Pero hay un montón de cargos aquí abajo. Sí, sí. El bono social, el bono, por ejemplo. el no sé qué, anualidades del déficit, el sobrecoste de generación no peninsular, renovables, alquiler, Hay una serie de cosas que son las cagadas de décadas de políticos. Sí, sí. ¿Vale? Eso más esto es lo que... ¿Y qué cagada adicional hay? Perdón que utilice... creo que ya no estamos en horario infantil, ¿no? La primera es la que se ha producido en esta primavera y la que se ha producido en el pasado. Que es, no es cagada, está prohibido ni en primaria. Es que es o sea, suicidio energético. Todos los partidos, excepto Vox, han estado de acuerdo en paralizar la posibilidad de explorar, es decir, mirar a ver qué hay, analizar, poner en producción o extraer los recursos energéticos en España. Es decir, que podemos estar sentados como estamos sentados, encima de minas de litio, de minas de carbón que puede ser utilizable en situaciones excepcionales como esta, de uranio, de materiales ricos, de materiales necesarios para las nuevas tecnologías, para incluso las renovables. Todos, excepto Vox, y lo digo, porque nos pusieron a parir, cuando dijimos que era una locura paralizar la exploración, no la explotación, la exploración de recursos en España. Cuando nos hemos quedado vendidos a otros países, por cierto, tan favoritos para nuestra audiencia como son Marruecos o Argelia, gente de fiar de maravilla, pues nos hemos quedado vendidos, y perdonen ustedes, con los pantalones bajados. Y cuando uno está con los pantalones bajados en el norte de África, ya sabe lo que le pasa. A los alemanes, por cierto, tan listos y tan chulos ellos, por cierto, muy chulos y maleducados a nivel europeo con sus socios europeos, recuerden que nos llamaban los pigs, los cerdos. Portugal, Italia, Grecia y ese de España. A los que nos llamaban cerdos, a mucha honra, por cierto, los cerdos productivos, estos tíos, mientras nosotros nos vendíamos al norte de África, estos tíos se vendían a Putin y se reían cuando Donald Trump se lo decía en la ONU. Bueno, entonces, ¿esto qué pasa? Yo no sé si han cobrado o si es que son muy imbéciles, pero solo quedan esas dos alternativas. En este país, los políticos que son responsables, hasta eso, y hasta hace, repito, 6, 8, 9 meses, o están vendidos
cosa que es el caso de los alemanes, Muy probable. Sí, o son ya una banda de ineptos, hay dos en la cárcel. o las dos cosas al mismo tiempo. Como dice Sánchez. Entonces, ¿qué queda por hacer? Señores, un día lo dije, si viene una crisis alimentaria, pues sembremos maíz en las rotondas. Pues en estos momentos, si España tiene recursos, si tiene centros productivos, si tiene capacidad de producir energía, pongamos toda la producción energética lo más independiente posible que tengamos. ¿Que hay que abrir una central de carbón? Se abre. Pero ¿sabéis lo que han hecho? Derrumbar este mismo verano, aplaudiendo los ingenieros de estas compañías, aplaudiendo que han derribado ustedes 50 años de industrialización española. Tienes toda la razón, pero aquí en lo que te quiero reconveniros a hilar con el argumento fundamental. Este tío viene de Bruselas y dice, somos, pero bueno, hemos conseguido para España y para Portugal la excepción ibérica, que supone poner un tope al gas que va a suponer, acordaros, un 30% de descuento en las facturas. ¿Y cómo lo vendieron y cuánto lo vendieron? En una semana era el 20%. Y en una semana era el 15%. Y aún ahora este señor en el Senado presume de que gracias a él y a su gobierno la factura de la luz en España es un 15% más barata. Y eso no es verdad. Es mentira. A lo único que ha jugado es al trilerismo. Ha generado un descuento que luego ha repartido y pagamos nosotros. Según lo que gastamos de electricidad, pues vaya desgracia tenemos en este gobierno, Arenales. Sí, bueno, lo que estás diciendo es absolutamente cierto, lo que nos vendieron a bombo y platillo es absolutamente mejorable y lo que ha supuesto es que le paguemos a Francia, le subvencionemos en 500 millones la energía. Y a Portugal un poco también. Y efectivamente, o sea que por lo tanto eso es manifiestamente mejorable, pero bueno, yo creo que estamos ante un desgobierno en el que lo único que hace es la propaganda, e insultar a lo que puede ser la alternativa de gobierno porque se pone muy nervioso y porque le conviene mucho la tensión estratégicamente desde el punto de vista electoral. Le conviene mucho el que haya mucha tensión. Pero respondiendo a lo que decía Víctor, pues hombre, yo creo que nos hace pensar que en las eléctricas están en manos, que siempre dicen que están en manos de la derecha, lo dice la izquierda, pues está el señor Carmona, que es del PSOE, todo el mundo lo sabe, está en Iberdrola. Elena Salgado, que creo que fue del PSOE, está en Endesa. José Blanco, del PSOE, está en Agas. José Montilla, del PSOE, está en Agas. Jordi Sevilla, del PSOE, está en Red Eléctrica. Beatriz Corredor, del PSOE, está en Red Eléctrica. Narcís Serra, del PSOE, está en Naturgy. O sea que yo creo que, bueno, pues a lo mejor tiene alguna cosa que ver el que determinadas personas que han tenido muchísima relevancia en determinados puestos políticos, pues hoy estén dirigiendo consejos de administración o estén remunerados. Exactamente. Pero una vez dicho esto, yo no sé si habrá sido solo Vox y si tú me lo dices lo creo, pero yo creo que hay un plan, concretamente el presidente de la Junta de Castilla y León, donde sabes que gobernamos Partido Popular y Vox, en mi comunidad, que lo conozco de primera mano, pues ha presentado algo que a mí me ha parecido muy sensato al Gobierno de la Nación. Y es, primero, que no haya obligatoriedad para las familias y las empresas, sino que la obligatoriedad sea para las administraciones públicas en el ahorro energético. Porque lo que tenemos hasta ahora no es como nos han querido vender, porque la izquierda es especialista en esto de la nomenclatura, nos han querido vender que es un plan de ahorro, y realmente lo que hay es un plan de racionamiento, muy al estilo, lógicamente, de los países bolivarianos. Entonces, nosotros lo que proponemos es que la obligatoriedad sea para las administraciones públicas, donde se puede ahorrar mucho. Para ese ahorro, que se proponga una autoridad independiente al estilo de la AIREF, de tal modo que se controle con números y chequeos de uno en uno dónde se puede ahorrar y se ponga a ahorrar. Para que las familias y las empresas sea voluntario y que sea un descuento en el ahorro. No, que sí, es que son medidas... No tomes velocidad porque son tantas las propuestas. Aquí la cuestión es en qué rama duerme la oposición que no coge esos recibos y los usa como instrumento para hacer fuego. Pues ¿en qué rama duerme la oposición? ¿En qué ha presentado por 4 veces un plan concreto en mano del que no recibió, con medidas concretas, del que no recibió, le ha presentado un plan concreto al Gobierno, que es el que está gobernando y el que lo puede hacer, un plan concreto con medidas muy concretas. Lo ha vuelto a presentar en la conferencia que hubo de presidentes, lo ha vuelto a presentar como medidas de resolución en lo que hubo en la, ¿cómo se llama esto?, en la discusión del Estado de la Nación, en el pleno que hubo en el Estado de la Nación. Se lo ha vuelto a presentar el otro día en el debate en el Senado. Y se lo ha vuelto a pedir al Gobierno y se lo va a presentar. Propuestas concretas. 53. Javier, por favor. 53. Yo lo que digo es, no he visto ningún BOE que eso se pueda hacer. Yo creo que eso no es legal. ¿El qué? El chutarle a cada uno de los usuarios una parte alícuota del descuento que nos tiene que hacer el tope del gas famoso. Y yo lo que quiero es que los señores de la oposición, en lugar de estar a los iPhone 14, se pongan las pilas
y le muerdan, pero en la calle, delante de todo el mundo y de las cámaras también, y le digan, esto es una indecencia, caballerete, esto no se puede hacer. Es otra de las y que cosas, lo lleven a Constitucional, no vayan, que ya están saturados y van a cambiar la mayoría, pero que lo lleven a un tribunal de justicia. Es que esto no es legal. Pero luego es que estás diciendo entendemos. otra cosa, Javier, muy importante, que yo creo que ahora estamos viendo ya todos nítidamente. Y es que tú dices, que me lo dicen en casa, mis hermanos, pero ¿qué es lo que está pasando en este país? Que no sale la gente a la calle, que la gente salía cuando había que matar a un perro por no sé qué, la gente se le hinchaba la vena y pedía dimisiones y pedía tal. Y sin embargo, con la que está cayendo, bueno, subió la luz un 4% con Rajoy y eran todos los informativos, todas las terminales mediáticas de izquierdas abriendo con titulares, y ahora que estamos en el recibo de la luz más alto de la historia, en el mes de agosto más alto de la historia de este país, sin embargo la gente no se echa a la calle. Bueno, eso tiene una explicación, eso no es porque sí. La gente está indignada, si la gente está harta de este desgobierno, sí, absolutamente sí, y el día que haya una convocatoria electoral yo estoy segura de que lo veremos reflejados. Ahora bien, hay una cosa que es, desde mi punto de vista, que yo le llamo, le autodenomino la sociedad inventada, que es la que se inventó con Matilde Fernández ya en los años 80, con un ministerio donde se repartieron 40.000 millones para fundar asociaciones, que es mentira. Pero eso es una realidad, Javier, porque la izquierda se manifiesta en el momento que gobierna la derecha, pero quienes se manifiestan son subvencionados y están pagados por manifestarse y les pagan las banderitas. Y la gente normal no se puede manifestar, porque si tú le pides a mi hermano, que es ganadero, que deje de ordeñar un día para una manifestación, va una vez, pero no pueden todos los días. A nuestros líderes pero nosotros políticos. No podemos decir que salgan a la calle, ni podemos porque sería temerario, pero tenemos todos que entender por qué no se sale a la calle estando hartos, porque no se lo pueden permitir. No quiero vivir en un país en el que el no es no solo le sirva al presidente del gobierno y que el recibo de la electricidad sea un compendio de sí porque a mí me pasa por las narices. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, que habrá que hacer algo, pero sí se han propuesto cosas como ¿Y esto quién es el que debe hacerlo? En primer lugar, la oposición. ¿Cómo? Como ellos decidan. Pero es que no he oído hasta el día de hoy a nadie decir nada de este tema. Pero sí han dicho, Javier, bajar el IVA. Me puedo pelear contigo muchas veces. Mira, 18 de agosto del 2022. Presentamos nuestro programa que dice: desarrollar un plan de energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Que no es una promesa, es la autosoberanía, es decir, ser capaces de desarrollar todo lo que tenemos. Nos llamaron fachas, negacionistas climáticos. En la 14ª legislatura, tengo aquí una lista de todo lo que hemos hecho. Oye, votarnos más, coño. Perdona que lo diga. Oye, ¿qué quieres que le haga? No, perdona. Y voten ustedes. Pero que yo te voy a pedir que hagas también una educación a la gente de quién ha votado cada cosa. Que es que aquí ha habido una mayoría absolutísima, y los han votado todos ustedes, muchos de los que están escuchándonos, a señores que han dicho que no se puede tener energía basada en producción propia en España. ¡Pa' nunca! O sea, no para ahora, como diría el humorista. Es que ¡pa' nunca! Es que han decidido que España va a depender siempre de Marruecos, Víctor, de Argelia o del que venga. Estamos hablando del tope del gas. El tope del gas es una realidad desde el 15 de junio. ¿Vale? No me lleves al pasado. Pero es que nosotros estamos avisando de que eso iba a venir. Pero te ruego, por favor, que no... Vamos a ver, el argumento es muy sencillo. Puede ser que esto nos lo chuten de matute en el recibo de la luz, como nos han chutado tantas veces tantas cosas. Por ejemplo, teníamos doble fiscalidad. Bueno, y esto también nos lo vamos a comer. Y nadie va a salir ahí en el Congreso, que está todo el día haciendo chorradas, o en el Senado, donde también. Nadie va a salir a defender a los españoles. No se están todo el rato haciendo chorradas, Javier. Es que vamos a poner las cosas en un sitio, porque si no podemos ser maximanistas. Anda que no se hacen chorradas. Es que en el recibo de la luz, pero no todos son chorradas. Mira, en el Senado llegasteis a tener, yo no sé si tú lo conociste, pero yo sí. Dime. Pero yo sí. En lo que ahora es la biblioteca, unos baños romanos. Yo sí los vi. Pero yo sí tú que te acordarás. No, pero yo he hablado con la gente y decía que no eran unos baños, que era un aljibe para dotar de agua. Yo lo pregunté. Qué útil. Un aljibe para brevar los caballos de los señores senadores. No, para un tema de... Bueno, bien. Bueno, Rojo, va. Era un bidet sobredimensionado. Bueno, Pero es verdad que se bañaban ahí los senadores, eso es verdad. No sé, yo no he sido nunca senador. Bueno, yo desde luego que he sido en 2 legislaturas, no he conocido eso jamás. Yo sí lo vi. Los de Popea. Y pregunté por aquello. Los baños de Popea no estaban en Roma, estaban en el Senado español. Bueno, varias cosas. Bueno, pero en el Senado se hacen cosas serias también. No se puede atribuir a la maldad lo que es simple estupidez. Y en el caso del Gobierno hay muchas de las decisiones y medidas que toma que proceden mucho más de la ineptitud y de la falta de capacidad que de la maldad. Cuestión grave. Bueno, cuestión muy grave. Es gravísimo. Cuestión muy grave. Tú has dicho que Pedro Sánchez, haciendo estas tropelías, se va de rositas. No es verdad. No es verdad, porque
A nosotros sí nos llega y hablamos de esto. El ciudadano normal no se cree ya, no se puede, creo yo, que no se puede creer ya estas cosas porque termina pagando el recibo. Y 3, la oposición paga pecados que vienen de muy lejos. Uno de ellos es no haber sabido nunca manejar los medios de comunicación, no haber entendido la importancia que tiene y después muchas veces no dan la batalla. Yo estoy de acuerdo contigo. El verano ha sido il dolce far niente, il dolce far niente. O sea, la oposición, es decir, han dejado alguno de guardia, todo está un poquitín de guardia, habéis sacado un poquitín el tren a Extremadura, Bendodo ha salido un par de veces, pero ha estado absolutamente de vacaciones la oposición. Yo confío en que ahora que se inicia el curso se pongan las pilas, pero hagan lo que hagan, lo que hace Pedro Sánchez tiene desgaste inmediato para él, porque la gente, desgraciadamente para mí, porque tenía que darle más importancia a otros temas y se los da a estos, paga las facturas, paga las hipotecas, tiene que ir a la compra, tiene que pagar el recibo de la luz y tiene que alimentar a sus hijos y mandarlos al colegio. Y eso es devastador para Sánchez. Ya pueden poner lo que quieran, contar lo que quieran, que se lo va a llevar por delante la riada. Ahora, la oposición en la inopia. Pues perdona, pero es que permíteme por alusiones muy directas. Mira, durante el mes de agosto, aparte de lo anterior, que yo en el transcurso de este programa pondré, cuando pueda, un tuit con todas las iniciativas. Con todas las iniciativas y quién ha votado qué. Porque aquí lo que hay que buscar es los responsables. Yo me responsabilizo de lo que yo hago. Lo que hacen otros, que se responsabilicen. Y verán ustedes como, salvo los de Foro Asturias, que son los únicos que nos han acompañado en alguna ocasión, el pobre diputado, que le damos el cariño que merece, hemos presentado propuestas que era rebajar el IVA, eliminar la fiscalidad, no cerrar ni una sola, ampliar la permanencia de las centrales nucleares que están ahora mismo cerrándose. Las mismas garoñas que se alegraba el PP de cerrarlas. Es que ese es el problema. Pero durante el mes de agosto, una proposición de ley para un plan de contingencia energético eliminando los impuestos inmediatamente con efectos en las familias. En el mes de agosto, nueva PNL sobre el confinamiento energético que lo hemos presentado en las Cortes de Castilla y León. Sobre en agosto de 2022, sobre el decreto energético, hemos exigido la explotación de nuestros recursos. Es que esto que estoy diciendo yo no es que yo sea especialmente espabilado, es que esto es lo que estamos diciendo. Estás hablando de un ámbito que es el ámbito del Parlamento. Por favor. Claro, pero ¿qué quieres? ¿Que me eche a la calle a volcar contenedores? Porque es que eso tampoco va a lograr nada. Volviendo al tema del tope del gas, volviendo al tema del tope del gas, sí, por favor, porque estamos reiterando mucho. Yo creo que aquí efectivamente es un problema de estupidez, pero marcado por la ideología. Quiero decir que en el fondo es siempre hacer medidas intervencionistas, o sea, frente a la propuesta contraria, que es menos intervencionismo y menos impuestos. Aquí no, al contrario, es intervenimos y ponemos un tope a las energéticas para demostrar nuestro músculo izquierdista, ¿no? Bien, ese es un... Claro, además, todo esto viene acompañado siempre del lenguaje, es decir, que el prestigio que ha adquirido la palabra tope se ha inventado hasta topar, con un sentido que no es el de toparse, sino topar es una nueva acepción que la Real Academia, por supuesto, aprobará, si no la aprueba ya, y destoparse. Destopar. En fin, entramos ya en un lenguaje que esto es muy viejo, pues utilizar un lenguaje que no se entienda, bueno, porque de esta manera se encripta más el discurso político y hace más mejor y a su aire lo que quieren. Pero a lo que voy, el tope del gas, el tope en los alquileres, el tope en la cesta de la compra que propone Yolanda Díaz, quiere decir que la palabra tope ha adquirido un prestigio de unas semanas acá muy importante. Bien, lo que tú explicabas, luego ese tope que se pone al gas, pues lo pagamos, viene en la factura con los famosos esos cargos normativos de los que hablabas, y es que en la factura se pagan muchas cosas que la gente no sabe. O sea, por ejemplo, durante muchos años pagamos la central de Lemóniz, el cierre de la central de Lemóniz. Eso venía en la factura, quiero decir que fue un triunfo de la democracia, sí, un triunfo de la democracia. Durante muchos años en la factura de la luz estaba la central de Lemóniz, no me acordará hasta qué año, pues no sé si ha sido, no sé si me equivoco, pero igual hasta 2017 o 2014. Tenía un nombre enrevesado que era la desestimación del proceso. Eso es. No lo ponía, no ponía desnuclearización. A lo que voy es que aquí nada sale gratis.
Sánchez, por otra parte, contaba y estaba convencido de que iba a poder vender la excepción ibérica el día del debate, el martes. Lo que no se esperaba es que el día anterior la Unión Europea lo descartó. Es decir, y no lo pudo vender como el gran éxito. Él pensaba, bueno, lo que él quería vender en ese debate, que no lo pudo vender, es la Unión Europea me copia. Es decir, que, no, bueno, pues no. España nos roba, a la Unión Europea me copia. Bien. No le salió bien, pero a lo que voy, que en el fondo es siempre medidas que en el fondo son peronistas, es siempre haciendo peronismo y luego, y luego que tienen una contrapartida. Quiero decir que al no entenderla, vamos, yo no es que pueda ser un experto en economía porque me dedico toda la vida a escribir, lo mío son las letras, pero creo que es fácil entender que, pues por ejemplo, Yolanda Díaz, cuando de repente se le ocurre, bueno, pues que para que el tope en la bolsa de la compra, para que no tenga que pagar tanto el consumidor. Bueno, pero es que hay que mirar el conjunto, porque si pones el tope en la bolsa de la compra, el ganadero, el productor, el campesino, le estás obligando a bajar sus precios mientras le está subiendo la luz, le está subiendo el transporte, le está subiendo todo. Entonces, claro, no entender que todo es, bueno, yo creo que es bastante fácil de comprender, que cuando tomas una medida parcial hay que ver las consecuencias que tienes, y si eso no va a alterar, no va a alterar todas las fichas de dominó, bueno, pues esto es en lo que están siempre, o sea, parches, medidas ocurrentes que se les ocurren igual la noche anterior y luego al día siguiente, pues eso tiene sus contrapartidas. Y a la hora de pagar, eludir tus responsabilidades. Exacto. Pero vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos enseguida. Decía don Iñaki Ezquerra que hay que ver cómo está la cesta de la compra, qué indignación, qué tal. Otra elusión de la responsabilidad. Aquí se está hablando de si esto lo pagan las grandes distribuidoras o si lo paga el sector primario o si lo paga Rita la cantaora. Yo hago de vicepresidenta de casi todo, me siento con los de Carrefour, ignoro al pobre Luis Planas. Planas, el de Agricultura. Planas. No sé. Planas deben ser, sí, las mañanas de Planas. Bueno, el caso es que a mí me importa una puñeta si es lo que dice la UNA, que es negociando, o es lo que dice Ione Negativo Belarra, que dice, no, imponiendo, qué leches de negociar, imponiendo. A mí me da igual, pero ¿no se dan cuenta ustedes de que nos han metido de nuevo una trola? ¿No se dan cuenta ustedes de que el gobierno tiene la potestad? Eso es ilegal, que intervengan los precios. Ahora, el gobierno lo que sí tiene la obligación, otros gobiernos europeos lo han hecho, como el polaco. Oiga, el IVA de los 30 productos que consideramos básicos, en lugar de al 10 o al 21, pasa a estar al 0. Claro. Puede hacer, ningún problema. Pero nadie se lo reclama. Vuelvo a estar en la soledad más absoluta. Que sí se reclama, Javier, que sí se reclama. La gente sí que lo reclama. Que no, y los partidos políticos en el Parlamento también, Javier. La eliminación. Que también lo reclaman. Yo si quieres te hago una enumeración que además se va a llevar a comité ejecutivo. Te las puedo hacer, te puedo hacer una síntesis si quieres en 5 puntos, pero además en el comité ejecutivo concretamente del Partido Popular del lunes por la mañana, en el momento que se apruebe, se va a remitir al gobierno que le viene reclamando y que cuando copia alguna idea del que le ha mandado Feijóo, pues parece que acierta, un poco tarde, pero parece que acierta. Entonces, estamos encantados de que nos copie, porque lo que queremos es el interés y el bienestar de los españoles. Bueno, yo lo que le puedo decir es que esta semana pasada, solo he oído hablar de cómo se tenía que afectar la bajada de precios del rollo solo a gente del gobierno o satélites del gobierno, excepto una declaración de Feijóo del viernes, pero que hay que deflactarle el IRPF, en la que dijo que esto le sonaba a broma. Hombre, pero vamos a ver, pero ¿cómo no te va a sonar a broma, Javier? ¿Cómo no te va a sonar a broma? Déjame echar un vídeo y luego debatimos. Vamos a ver qué dice la gente, que la gente sí que está en estas cosas y sí que tiene claro qué es lo que tiene y no que hacer el gobierno. Sí que lo he notado, porque claro, a lo mejor de un producto es €1 más, de otro producto serán 50 céntimos, del otro, y al final, por lo menos yo que calculo lo que gasto a la semana, pues te encuentras que has gastado más de lo que tenías calculado o que gastábamos. Bastante, la verdad que sí, que habían cosas que yo compraba súper bien de precio, ahora pues la verdad que me cuesta comprarlas.
bastante, sobre todo cositas del niño, que tenemos un bebé de 4 añitos, hay cosas que ya dejamos de comprar. Yo lo que ha dicho la Yolanda, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No, porque que bajen el IVA de todo y repercute en todo. En vez de un 21, que lo bajen a un 5. Repercute a todo, en el papel higiénico, en las bolsas, no en 3 cosas o 4, como ella quiere. Es una vergüenza, entonces yo no creo que aquí los que están ganando son, si los que lo fabrican, los países, dicen que ganan una porquería, en las tiendas dicen que ganan una porquería, a nosotros nos cuenta carísimo, entonces, ¿quién se lleva el dinero? Bueno, esto que para la gente de la calle es bastante claro y bastante una exigencia, yo en el mundo de la política, ya me perdonarán. Si me permites, Javier, si me permite, vamos a ver. Esto lo que pone de manifiesto, que tú mencionabas, Iñaki, es que Yolanda Díaz lo está aprovechando para hacer su propia campaña electoral. Sí. No tiene ni idea, ni le interesa tener ni idea, porque ella está haciendo su propia campaña electoral. Y efectivamente lo de topar pues es el populismo comunista de toda la vida, incluso con la terminología que se inventan. O sea, es el comunismo, es que dices populismo y hasta parece suave el tema, es el comunismo de toda la vida. Pero si es que si vamos a... Peronismo. Bueno, pero es comunismo. Es que dale distintas formas, llámale el nuevo socialista, el nuevo socialismo que le llaman en Hispanoamérica, llámale el bolivarismo, llámale como quieras, pero en definitiva es el comunismo, que son las ideas comunistas absolutamente fracasadas y que empobrecen sistemáticamente contando las mentiras de que van a enriquecer o que van a ayudar a la gente más vulnerable, pero que al final los acaban arruinando. Es lo de siempre, las recetas de un comunismo absolutamente obsoleto y fracasado. Pero si analizamos este tema, vemos a una señora que haciendo su campaña electoral anuncia la medida. Sale inmediatamente Planas diciendo que esto es ilegal, pero inmediatamente diciendo que esto es ilegal. Sale el portavoz del PSOE y diciendo que esto es una ocurrencia. El mismo día sale sus propios compañeros, Echenique, diciendo que esto no puede ser. O sea, ya no solamente entre los distintos socios de gobierno, sino entre las mismas facciones de dentro de los desunidas Podemos, porque ahora como están todos a tortas, pues sí, están absolutamente desunidas. Bueno, entonces, esto efectivamente es la consideración que hace Feijóo. Esto no es serio, pero no es serio solamente en las formas, es que no es serio en el fondo, porque esto lo que dice que va a conllevar es lo que estamos acostumbrados a ver en Cuba, en Venezuela y en estos sitios, que cada vez que se habla de limitar, aparte de que es ilegal y de que es una barbaridad, es que lo que haría sería empobrecer. Y por lo tanto esto se corrige con lo que lleva pidiendo Feijóo desde hace tiempo, que es la deflactación del IRPF. Y ejemplo concreto, el gobierno presidido por Mañueco con Vox en Castilla y León ha devuelto a manos de los castellanos y leoneses 2.500 millones de euros. ¿Cómo? Rebajando el tramo del IRPF, teniendo la fiscalidad más baja que ha tenido toda la historia de Castilla y León, teniendo una promoción a la natalidad que cuadruplica la media española, teniendo unas ayudas al mundo rural que también estamos en la avanzadilla de toda España. O sea, en términos normales, bajando la fiscalidad, desahogando a la gente, dejando el dinero en los bolsillos de los españoles para que ellos mismos se administren y que no nos regule absolutamente nadie. Esta puede ser una gran noche. Dígame usted. Porque he descubierto a alguien del PP que es capaz de decir bajar la fiscalidad en lugar de esta pijotada campestre de deflactar. No, pero bajar la fiscalidad sí. Bueno, pero el ejemplo está en Castilla y León. A lo mejor se os entiende cuando decís las cosas. Mañueco ya lo ha hecho. Ya había empezado el año pasado, sí. Has estado habilísima. Mañueco ya lo habría hecho quitando el impuesto de sucesiones y donaciones y ahora con Vox. Ir del tope de la cesta de los alimentos a la natalidad en Castilla y León es una maniobra... No, bueno, vamos a ver, pero si al final es dejar dinero, pero vamos a ver, si a ti te ayudan cuando tienes hijos y tú tienes más dinero en tu bolsillo, venga de donde venga, podrás organizar mejor tu cesta de la compra y que no te lo organice nadie. Políticamente o mediáticamente, un movimiento como el que ha hecho Yolanda Díaz y que hace Garzón y todos estos, se basa en la tesis de que una gran parte de los españoles no son conscientes de que pagan impuestos. Y como te lo estoy diciendo, una parte importante de la población, la que no hace la declaración directamente, no es consciente de que no hay dinero público distinto al que aporta el ciudadano. Eso es muy español, eso no ocurre en Estados Unidos, pero aquí pasa. O sea, la gente cree que hay una bolsa y que el ministro es un rácano porque no reparte, pero que hay una bolsa que no sabe que el más pringao del mundo, el que más sufre, contribuye a engordar esa bolsa. Entonces,
La idea es fácil. Oiga, le voy a dejar a usted la leche, en lugar de que la sin marca y la mínima sea a 70 céntimos, está un poquito más, se la voy a dejar a 30. Y esto lo que refleja también es que quienes nos gobiernan en este momento no saben que las vacas se ordeñan. Eso es. Y que se suelen ordeñar sobre las 5, las 4:30 de la madrugada, por lo menos una vez. Y que si no ordeñas a la vaca, iba a decir una ordinariez que no voy a repetir aquí, pero y que los huevos pues tienes que tener, o sea, entonces parten de unos gobernantes que ignoran, y en esto estoy de acuerdo con Víctor, completamente cómo funciona ni la producción agrícola, ni la producción alimentaria, ni el mercado de la carne. Ni les interesa. Nada, ni les interesa. Entonces eso va por un lado. Entonces esto es una medida, esto es una medida puramente propagandística que trata de copiar. Yo no creo que tenga que ver con el comunismo. España ha entrado en una fase que va a medio camino entre la Embajada de Venezuela y la Casa Rosada Argentina. Va a mitad de eso. Esto es peronismo puro. Subvencionados, pagar las cosas, esas a donde están yendo todos estos. También es cierto que yo sí creo que la oposición, una vez pasado el verano, tiene que ponerse. Y dice Víctor, es que hemos dicho, mira, la gente que ve los debates en el Senado, como el del otro día, es un porcentaje mínimo y desconecta. Hay una necesidad perentoria de la ciudadanía española en este momento de que vosotros, los políticos, intentéis contactar con la ciudadanía. Dices, es que no tenemos medios de comunicación a favor. Es verdad. El 88%, según cálculos que ha hecho el Periodista Digital, están controlados por el gobierno, sumando públicos, concertados y arrodillados. 88% de los medios de comunicación españoles están a favor del gobierno. Pero hay que moverse. Yo creo que en este tema hay que explicarle a la gente, hay que llamar a la gente. Es decir, ¿van a poder poner un tope al precio de la leche? Yo lo dudo, porque si lo ponen... Bueno, los ganaderos matan a las vacas. Es que en el caso... Los ganaderos matan a las vacas. Es que en el caso de Yolanda Díaz, que va a Carrefour, ¿qué está proponiendo? A ver, que como Carrefour tiene fuerza, puede presionar a sus suministradores, pero a mí esto me llama la atención porque, o sea, ¿qué pasa? Que Carrefour sí va a bajar los precios, pero claro, serían determinados productos. Una leche de una marca sería el pequeño comercio. Es que viven en el mundo mágico. Pero, o sea, unos bajando y otros... Quiero decir que me parece un disparate. O sea, una cadena de suministros para tontos. Voy a hacer la explicación de cadena de suministros para tontos. Porque es que es la señora Yolanda, que es de pueblo gallego, por cierto, muy respetable, se la ha olvidado. No, apuntaría otra cosa. Pero te digo una cosa. Uno, lo que es que la has clavado. O sea, el mundo mágico de los impuestos. La gente en España no sabe que paga cerca del 80% de lo que genera el 80%. La gente debería recibir su nómina más la parte de lo que pagan los impuestos, recibirlo en su cuenta corriente y todos los meses tener que pagarlo. Porque si no, no nos vamos a enterar. Número uno. Es como la sanidad es gratuita. Y el dinero viene... Número dos. Yo esta semana subo, bajo, conduciendo el coche porque los trenes siguen siendo malos, el Badajoz, y yo les pongo... ¿Ustedes qué quieren? ¿Tú qué quieres? ¿Tomates? Perfecto. ¿Tú quieres aceitunas? Por cierto, una cosecha terroríficamente mala. El año que más aceite necesitamos porque no hay el girasol de Ucrania. Bien. Todo lo que queráis. Al precio que dice Yolanda que tiene que estar. Eso sí, tenéis que venir a 450 kilómetros a recogerlo. Número uno. Pagáis la gasolina vosotros, ¿vale? Tienes que traer una maquinaria de extracción compatible con que no sufran los pájaros, porque no lo puedes hacer por la noche, hay que hacerlo durante la madrugada, durante el día, no puedes hacerlo por la noche porque los estorninos sufren. Por cierto, traeros todos vuestro perspectivo de impacto de género, ¿vale? Traedme bien calculada todos vosotros, los que venís a recoger a 20 céntimos, y decís, lo quiero a 20 céntimos, es que, ¿por qué no le pagan al agricultor? Porque el impacto de huella de carbono, que por cierto ha aumentado, porque como vienes en un diésel tú, si vienes en un eléctrico, por cierto, tenéis que venir y volver refrigerados. Porque esto no se puede romper la cadena del frío. Eso parece que también es el mundo mágico, ¿vale? Por cierto, no lo podéis llevar en una bolsa como sale a vosotros aquí a lo loco. No, lo tenéis que llevar en unas cajitas específicas que respiran, que además tienen que cumplir con la norma UNE, no sé qué, Lo tenéis que dejar de reposar no sé cuántos días. Que quieres aceite, lo tienes que exprimir, lo tienes que sacar, tienes que medir, tiene que venir el laboratorio, tiene que venir el veterinario, tiene que venir la madre de la abuela del veterinario, la tía de perspectiva de género otra vez porque no se fía, tiene que venir el de la Junta, el de la Junta de al lado, el de la Diputación de Vecinos, la vecina, la tía de perspectiva de género, los trans, la madre de la abuela, y entonces vas a tener una aceituna en tu casa.
¿Esa es la cadena de suministro? Bueno, entonces, después de esta locuaz intervención, nos vamos a publicidad. Yo entré exactamente con un dinero y un patrimonio determinado con el que me fui. Y parece ser que Garzón, de estos últimos años, tiene un patrimonio que se ha multiplicado por mucho. Ese es el tipo de personajes que hay que extirpar de la sociedad española. Bueno, vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial, porque hay tantos temas que, ¿verdad? Este es un escándalo de tema. Tuvo que reventar el otro día este hombre, Carlos Lesmes, y decir, oiga, dejen ya que han armado aquí, señores del Gobierno, el estropicio más grave de la historia de la Judicatura Española. Y eso que ha tenido episodios la Judicatura Española, no, por cierto, brillantes. Uno se ha muerto ahora, Luis Pascual Estevil, juez condenado por corrupto y tal. Bien, bueno, a lo que vamos. Esto no se sabe cómo va a tener, qué arreglo va a tener. Ha habido una carta de Esteban González Pons, ha habido una réplica de Félix Bolaños, que pasaba por ser el ministro listo del Gobierno. Bueno, oiga, esto está en muy malas manos, esto no tiene arreglo, no se sabe muy bien, y esto tiñó la presentación del año judicial. Vamos a verlo. Contundente. Hoy la confianza ha desaparecido. Así se mostraba el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible. En presencia de Felipe VI, el jefe del Poder Judicial volvió a insistir en esta premisa, renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero Lesmes fue un paso más allá. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Decisiones que pueden llevarle incluso al propio presidente del Supremo a dimitir de sus funciones al frente del Consejo en las próximas semanas. Eso si no hay un acuerdo para su renovación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. La prensa saltaba con una posible renuncia en bloque de los vocales y del mismo presidente, quien en su turno de palabra se ha encargado de acallar. Aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es. Lesmes también ha afeado al Gobierno la reforma pactada con sus socios de Podemos que les impide hacer nombramientos mientras están en funciones. Los efectos de esta ley son devastadores. El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula española en toda la historia de nuestra democracia. Y con todo ello, el presidente del máximo órgano judicial, a quien el Gobierno se ha encargado de intentar vilipendiar en las últimas semanas, ha dado inicio a un año que se prevé convulso, con sentencias que pueden poner en jaque incluso los apoyos del mismo Sánchez. Iñaki Ezquerra. Sí. Yo creo que este es un tema en el que todos mienten. O sea, en su día el Partido Popular pudo reformar el sistema de elección de los miembros del Supremo y del Consejo del Poder Judicial y no lo hizo. O sea, y luego pues tenemos a un Pedro Sánchez que lo que se dedica es a echar pulsos. O sea, yo me salgo con la mía, para chulo yo, el que está más dispuesto a tensar la cuerda soy yo y de esa manera voy a ganar la partida. Entonces, bueno, yo tengo la impresión de que ante una amenaza como la de Carlos Lesmes de dimitir, creo que para que la sangre no llegue al río, sí llegarán a un acuerdo, ¿no? Pero casi puedo prever que va a ser Pedro Sánchez el que se va a llevar el gato al agua. Sobre todo porque además, y hay un problema que es de fondo, y ya sé que Arenales va a decir que no, pero... Y es que Núñez Feijóo está haciendo un papel, a mí me recuerda mucho a cuando Rajoy, en vísperas de las elecciones del 2011, sacó la referencia de El hombre tranquilo. Con respecto como referencia a esa película en la que un irlandés, que es John Wayne, llega a su pueblo, ahí se encuentra parece que él no es un cobarde, que no se atreve a pegarse, pero que en el fondo, y al final acaba demostrando que él
es capaz de liarse a puñetazos, en fin. Bueno, pues esto del hombre tranquilo se usaba con Rajoy. Luego, la realidad es que iba tranquilo y siguió tranquilo muchos años y al final no vimos los puñetazos que estábamos esperando, puñetazos en el sentido figurado, por supuesto, ¿no? Y ahora volvemos con el hombre tranquilo con Feijóo, con Núñez Feijóo. Entonces, claro, un hombre que lo que plantea es que yo no me quiero parecer a Pedro Sánchez. Hombre, yo creo que en la vida hay otras metas políticas que nadie nos queremos parecer a Pedro Sánchez. Bueno, puede que haya alguien que tenga alguna perversión, pero en fin, no es un modelo civil, ¿no? O sea, sí tiene una actitud que yo creo que no es de hacer frente a los embates y lo hemos visto, bueno, pues en el debate del Senado claramente lo que se vio es que bueno, pues que perdió, yo creo que perdió Núñez Feijóo, pero perdió Pedro Sánchez, pero por lo abusón que resultó. Pero claro, que salgas ganando porque el otro es un abusón y te ha inflado la cara a tortas, tampoco es... todos pensamos que es muy injusto, pero lo que esperamos es otro tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, que en la partida hasta que se está jugando del Poder Judicial, creo que al final sí se cerrará, pero se cerrará con la ventaja, por supuesto, de Pedro Sánchez. Qué debate, ¿eh? Dice, a ti te han puesto en el cargo las industrias eléctricas. Ahí le faltó ingenio a Feijóo. Feijóo tendría que haberle dicho, a partir de ahora llámame kilovatio. entonces le das, no insultas. Es la ironía la que te sirve para esas cosas, ¿eh? Y en España nunca ha habido, a pesar de que la teoría clásica habla de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, nunca ha habido la mínima separación entre el ejecutivo y el legislativo. Por el pánico que tenían los padres de la Constitución, aquella versión de Franco a los partidos políticos, sabéis que Franco les tenía alergia a los partidos políticos. Para proteger a los partidos políticos se creó un sistema que permite al ocupante de la Moncloa, del partido que sea y del color que sea, decidir qué leyes se aprueban, cuándo y cómo. Sin discusión. Es decir, eso de que los diputados no pintan un pimiento. Manda el que está en la Moncloa. Pero hemos vivido también en la afición de la separación entre ejecutivo y legislativo y judicial, que se ha ido deteriorando, y el que pone el huevo de la serpiente es el alabado Felipe González. El alabado Felipe González, el que pide el indulto para Griñán, el que no se ha atrevido a levantar la voz sobre el tema de Cataluña, el que jamás se ha atrevido, a pesar de lo alabado que es, de lo querido, de lo gigantesco, de lo santificado que está, a levantar la voz en nada para discrepar de aberraciones como las de los etarras o la ley de memoria histórica. Buscad en la hemeroteca a ver si a él, que le han tirado cal en el escaño, se ha atrevido a decir, no ha abierto ni la boca. Yo no sé la razón, no sé la razón, pero no se ha abierto no se ha atrevido ni a abrir la boca. Pues es el que pone el huevo de la serpiente. Y ahora nos encontramos en una tesitura en la que yo creo que para Feijóo se abre una grandísima oportunidad. Es decir, el reproche que con palabras bellísimas lanzas al Partido Popular es que cuando ha podido no lo ha hecho. Y por lo tanto tiene un déficit de credibilidad inmenso. Es el momento de decir, con estos no vamos ni a recoger billetes de 500 euros si están tirados y no pactamos nada. Si hay un apaño, Feijóo lo va a pagar en las urnas. Lo va a pagar en las urnas. Si hay un apaño, porque no puede salir de esto ni renovación de nada. Diga lo que diga Lesmes y digan lo que digan los jueces, que también podían hacerse valer un poquito más. Es como aquí salimos todos en defensa del Constitucional, que lleva 10 años para sacar adelante el recurso del aborto, que hay que ser currantes para en 10 años no sacar adelante oye, 10 años, ¿eh? 11, menuda panda de vagos, ¿eh? 11 casi 12. ¿Eh? 11 casi 12. Y tenemos el Supremo, que al final dices, oye, unas veces pintas y otras coloradas, según cómo venga el tema. Entonces, yo creo que Feijóo, en este tema en concreto, diga lo que diga Lesmes, digan lo que digan de la justicia, que es una puñetera lotería, por cierto, tiene que plantarse a un año de las elecciones, a 16 meses como máximo de las elecciones generales, 16 meses como máximo, tiene que jugar fuerte, tiene que transmitir a la ciudadanía de que no compadrea con el socio de los golpistas, de que no compadrea con el amigo de los terroristas vascos, de que no compadrea con el compadre de los zarrapastrosos chavistas, que no compadrea con el mayor mentiroso de la historia. Y es una oportunidad de oro para Feijóo. Todo lo suave que tú quieras, o como tú quieras. Vamos a ver
vamos a ver, yo no estoy muy seguro de que el PP no vuelva a entrar en la jugada. Yo tampoco, y lo que sí estoy seguro es que el otro no tiene opción para recular, Sánchez no tiene opción para recular, o da una parte del Consejo y de lo que corresponda a Podemos o se le desmonta el chiringuito gubernamental. Pero puedes forzar. Arenales. Bueno, pues se han puesto muchas cosas para variar encima de la mesa y todas muy interesantes y muy importantes. Se ha puesto de manifiesto aquí que yo estoy de acuerdo contigo porque además he tenido la oportunidad de vivirlo, salvo honrosas excepciones que efectivamente ni en el Congreso ni en el Senado, por la configuración de cómo se elaboran las listas, pues lógicamente quien decide es Moncloa o la dirección de los partidos políticos. En el caso de Vox o en el caso de un partido político donde los diputados de a pie o los senadores de a pie, la verdad es que tenemos poco margen de maniobra. Yo me he visto en algún caso obligada a votar a lo mejor en contra de los intereses de lo que defendíamos en Castilla y León, que eso se puede organizar internamente, porque la decisión nacional era otra. En muchos casos nos vemos los diputados en determinadas circunscripciones, nos vemos en esa tesitura, pero esto tiene un tema de muchísima más envergadura y de cómo se elaboran las listas electorales. A ti te tiene que elegir el territorio, te tendrían que votar de otra forma, pero como se eligen por determinadas burocracias que hay dentro de los partidos, pues francamente este es un problema que tenemos todos los partidos políticos y que a lo mejor alguna vez tendremos que mirar. Pero yendo al caso general, a mí la verdad es que me pareció inédito y absolutamente bochornoso que este señor Lesmes el otro día, delante del jefe del Estado, se ponga a pegar la bronca al Gobierno y al partido de la alternativa de Gobierno. O sea, me parece absolutamente inédito. Yo creo que aquí no se amaga, y no se amaga con que voy a dimitir. Si usted quiere dimitir, dimita, ya sus responsabilidades, pero usted desde luego no amaga, que sonó cuasi amenaza. O sea, a mí me parece absolutamente inédito e intolerable y me dejó, y además delante del jefe del Estado. O sea, hemos perdido las formas, hemos perdido el protocolo y hemos perdido todo absolutamente en todas las instituciones. Apoyar desde luego lo que tú has dicho, no sea pandilla de vagos o pandilla de que no se atreven a poner de manifiesto cuál es su voluntad, y yo creo que esto una vez más pues bueno, pues acecha contra la percepción que tenemos todos de la politización de la justicia en muchas cosas, aunque yo siempre, y tú lo sabes Javier, he defendido que no se puede retorcer el brazo a 7.000 jueces y fiscales que hay en este país. Están como panteras. Lógicamente. Están como panteras. Bueno, en asuntos de hurto órgano. Hombre, no me fastidiéis. En lo menor. En lo menor, sí, claro, que el juez manda. Madre, métete las manos en el bolsillo cuando vas a declarar. O di una cosa que les parezca mal. Te lo digo yo por experiencia, que paso por los juzgados todas las semanas. Mirad lo que hablábamos ayer en una cena de amigos. En una cena de amigos con la pelea esta que hay con la protección del lobo y que los lobos están matando las ovejas a muchos agricultores. Bueno, pues resulta que si un pastor o un ganadero mata a un lobo en defensa porque se le está matando las ovejas, resulta que puede tener hasta 2 años de cárcel. Lo del lobo y las ovejas es un símil de Lesmes. Pero podríamos buscarle. Sí, pero permíteme, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que ha propuesto Feijóo va en línea con lo que exige la Comunidad Económica, la Unión Europea, y lógicamente en ese sentido tenemos que ir. La despolitización de la justicia y nombrar a gente de prestigio. O sea, es inédito lo que hay en la Fiscalía General del Estado y es inédito. No podemos te tomamos la palabra, pero nombres. Hasta el final. Entonces es con usted, señor Sánchez, ni a cobrar. No, es que están pidiendo nombres, hay que hacer otra cosa. Y respecto a lo que me había dicho, perdóname el señor Iñaki, que no iba a estar de acuerdo, pues efectivamente se ha adelantado y tenía razón. No puedo estar de acuerdo porque Rajoy puede ser un hombre tranquilo o no tranquilo. Lo del talante y las formas es otro tema. Pero está claro, pero eso escucha, no tienes fueron que discutirlo. 163 iniciativas en el Parlamento. Más flojo. Cuando vimos aflorar el bolso de aquella Soraya, la del PP, en la silla que ocupaba en el Congreso el día de la moción de censura, ya entendimos que era un hombre tranquilo. No mangaron el gobierno y ni se enteraron. No solo eso, sino que aquí, don Víctor, a Feijóo se le pone esta pinta de ven, quiéreme a Pedro Sánchez, ven, quiéreme al PNV, ¿te acuerdas que le quitó el gobierno? El PNV, socio necesario, automáticamente. No te equivoques, no es bien quéreme, es me interesa el bienestar de la mayoría de los españoles. Los artículos de este verano, ya, pero no con el PNV. Hay que hacer cosas, no vale pegarse solo. Me parece muy bien, pero a mí me traiciona el PNV, yo no me siento con ellos en 200 años a ser posible. Bueno, ya veremos el día que tenga responsabilidades de gobierno. No nos sentamos con PNV y con Bildu, te aseguro que no nos sentamos ni a negociar, ¿vale? No lo hemos hecho. Volvamos a Lesmes, por favor. Lo de los lobos también, por cierto, si vienen ustedes en lugar de por aceitunas o a por tomates, si vienen a por jamón, recuerden traer todo el material, todas las normativas y su propia escopeta para alejar los animales. Este es un símil para lo de Lesmes. No.
No, pero No, a ver, yo hoy la virtud y la independencia... cuando me despida voy a decir que esto ha sido una brillante encadenación de monólogos. No ha sido una... A lo que voy, engancho. A ver, la independencia en la justicia es como la virtud, que una vez se pierde, complicado de recuperar, ¿no? Esto puede ser, o sea, tú coges una cosa de loza y es para beber, pero una vez metes los pies, eso ya es un barreño de lavarse los pies. Y este es el problema que tenemos en la justicia. Gotita a gotita y una mínima contaminación convierten un objeto de loza en un objeto sanitario, pero en la versión más escatológica del tema. Y esa es la situación que tenemos. Y que cuanto más dedos se meten, cuanto más pies se meten y más objetos de otro tipo, y no quiero entrar en demasiadas escatologías, ya cerca de la medianoche, esto Pero vas es un a volver problema. a tu argumento de base de denominador común de los que ya han hecho. Es que cuando no has estado gobernando no puedes haber hecho nada. Y Vamos es a muy ver, fácil sí, la Arenales, crítica cuando has que el vaso estado está lleno de haciéndolo. mierda, perdona. Pero- Es que eso es lo que te quiero decir. Gracias por ayudarme a decirlo. Sí, y No, tenéis pero- culpa Pero los que vamos habéis a ver. gobernado y entrado en ir en contra de lo que dice la Tenéis Constitución. culpa, de lo que dice... pero No, vamos a ver, yo no. Pero si yo yo no no quiero estaba, yo eximir- estaba pagando nóminas. Pero no puede, yo estaba pero no pagando se, nóminas pero que como no un se mamón puede ir y pagando... individualmente, Ya, Víctor. a lo que voy. Porque Dicho lo cual, muchos permíteme. gobernantes que tenéis en Vox Situación. estaban en el PP. Situación. Tremendo Víctor choque, tiene razón. tremendo Situación. choque Cada de vez que iba a haber- monólogos. cada vez que- Tremendo choque de monólogos cada vez y que iba a ahora, haber- al que ahora se aproxima don Iñaki. Cada vez Pero que iba a termino, haber una termino. renovación Perdona, análisis en de cualquier situación y órgano propuesta de judicial, mejora. Bueno, no me dejas... se nos presentaban los nombres de los jueces como si fueran equipos de fútbol. Este es del PP, este es... O sea, esto no puede ser. Es que han tenido ellos también La propia responsabilidad en prensa dejarse manosear. nos ha informado. La virtud la pierde el que ahora la quedan pierde, empates. ¿eh? Ahora no, ahora el Partido Socialista tiene uno más. O sea, o tiene a uno lo que menos. voy. Pero vamos a estáis de ver, acuerdo, pero estáis la de acuerdo. ley- pero O sea, la que el ley- vaso está lleno de lo Es que que está, eso es de ¿no? un descaro. Esto no hay quien lo beba. ¿Qué puedes Sí. esperar? Y eso Y es no voy a verdad hacer el aparta de mi que no ha este tenido Pero lo podemos ninguno de los limpiar, dos podemos partidos limpiar la No, hay que nota hacer sin un paso buena. nuevo desde cero en el que los partidos políticos no metan sus Que sucias eso que te manos. lo diga tu abuela. A mí mi madre, que tiene 90 años, me lo explica muy bien. Cuando algo tiene valor, límpialo, reina, que se puede volver a reutilizar. Límpialo bien, porque Ya, tiene pero yo valor. no voy a beber porque del tiene vaso. valor. Límpialo bien. Y es lo que está proponiendo Feijóo, limpiemos esto. No, está sentándose a ver cómo Limpie- llenamos el vaso no, con la no, misma limpie- mierda. limpie- Sí, porque No. está aceptando la mayor de que los partidos políticos, fuera de lo No. que dice la Constitución, tienen algo que No. decir Te sobre está esto, sobre diciendo constitucional. que siga- Y además ¿no es hemos verdad? tenido el sainete este verano Es que de no que es teníais un verdad. acuerdo del partido. Perdón, Es que no es me refiero verdad. a ti porque lo defiendes, no porque seas el representante en este momento específico político del Partido Popular, no, en pero como lo has absoluto, no, pero defendido a lo vamos a largo de la noche. Pero... Y el sainete que hemos vivido este verano de que había un acuerdo que resulta que ahora en el tránsito de papeles se han engañado, resulta que sí, que yo no lo tengo, que lo tenía casado, Bueno, que lo había firmado pues feo, lamentable. pero resulta que no sé Pues qué. No, pero es que eso no me Víctor, vale, es que es el mismo lamentable, partido. pero vamos a hoy, no vamos a ayer, porque si vamos todo el rato no, ayer... te estoy hablando, vamos- es que te no, estoy hablando bueno, del te 20 estás de hablando- agosto. Bueno, Es pues que no te vamos estoy a hablando hoy. Vamos del a la siglo XII. propuesta que hay encima de la mesa del presidente Feijóo y que lógicamente ha Es dicho que con luz y anticonstitucional. taquígrafos- Lo que te digo con es luz anticonstitucional. y Vayamos a lo que dice en la el Constitución. Parlamento. Punto. Volvamos Bueno, y a la además, pureza de la tu Constitución. interés- Que tampoco es la mejor del mundo, como habéis dicho. Pero bueno, es la que tenemos. Y el que Víctor. no esté de acuerdo en la Constitución, que haga una cosa. Se disuelven las Cortes y hacer el cambio constitucional y lo debatimos con luz y Hola, se taquígrafos. disuelven las Cortes, qué bonito. Bueno, se disuelven espero las lo antes Cortes, posible para vale. poder Lo hacer antes posible, en elecciones. este Es caso que hay sí, desde tantas luego. cosas que van contra la Constitución. En este caso lo antes posible. El propio mandato imperativo del que hablabas hace un momento, hablaba Arenales, o sea, no, es que yo tengo que votar aquello con lo que no estoy de acuerdo porque mi partido, o sea, se supone, la Constitución prohíbe el mandato imperativo. Sí, entonces, en España es imposible que pase No, lo ya que, les digo lo que que en ha ese pasado. caso concreto lo arreglamos Es haciendo- imposible que haciendo pase una lo que ha pasado en el Reino Unido con Boris Johnson. O sea, obligará a cerrar filas, bueno, y el caso más patético que tenemos es el de Pedro Sánchez, o sea, que están cerrando filas aquellos mismos que le quisieron echar. 2 veces. O sea, esta es la Le expresión echaron. de un chantaje que eso sí va contra la propia Constitución. Entonces, bueno, pues aquí que habrá que empezar por cambiar pues, la propia ley electoral. Bueno, pues Bueno, hay esa es una- maneras, esa es una hay aportación maneras, interesante. porque, vamos a ver, hay cosas que no se han querido explorar. Es evidente que no se han querido explorar, pero, por ejemplo, este señor Lesmes, en lugar de tanta vehemencia con su dimisión o no y tal, lo que podía hacer, tiene derecho a hacerlo, mandar una lista para ser sometido a votación en el Congreso de los Diputados. Y que cada diputado se moje ahí. Y veríamos a ver si las disciplinas de partido son o no son. Nadie quiere... Pues ya lo hago yo. Le puedo esta es adelantar una cosa, Esta son. es la lista. Esta lista es de independientes. ¿La someto yo o someto iniciativa? Yo qué sé, si es que esto no tiene por qué ser tan complicado. Lo que pasa es que
La ley lo que dice es que se tiene que renovar como está legislado. La ley es un gol que meten a la vez el PSOE y el Partido Popular y que ahora el Partido Popular se ha cansado de sentarse a repartir los cromos. Esa es la historia. Y es muy complicado. Porque es asqueroso de contar a terceros. No, y que está siguiendo, vamos a ver, y que está proponiendo lo que nos está indicando la Unión Europea, que es que te está diciendo algo que estamos reclamando todos, que es la independencia de los jueces que se sientan ahí y de que por lo menos no tengan un vínculo político como es la Fiscalía del Estado, que en este caso concreto pues sigue siendo pues alguien que está vinculado. En lugar de pasarse 3 meses defendiéndose de las acusaciones de incumplir la Constitución y de no querer renovar y que estar poniendo pies en pared, pues oiga, busque iniciativas, haga que pues alguien presente una lista, las asociaciones profesionales o quien demonios quieran, y desbloqueemos esto de una puñetera vez, pasando de Sánchez y de esas leyes, que este es el que tiene la gran parte de la culpa. Dice, oigan, no pueden hacer nombramientos, ¿vale? Y a partir de ahí me quejo de que están quedando cargos por resolver porque los nombramientos no llegan. Claro, pues si los has prohibido. Respecto al máximo de la justicia, de tal forma, propuesta concreta sobre la mesa, sobre el papel, jueces que tengan participación decisiva en las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial. Respeto máximo a la independencia con perfiles de mayor prestigio y no vinculados a los partidos políticos. No, que no es política, son cosas concretas. Bueno, pero habrá que dar unos nombres que cumplan esos criterios. Vaso nuevo y creo no tenemos tiempo para más. Lo tenemos que dejar aquí. Si doña Arenales consiente, que a lo mejor no consiente, y nos tiene aquí hasta las 3 de la madrugada. No tenemos tiempo para más. Espero que se lo hayan pasado también como yo. Nos vemos el próximo fin de semana. Muy buen fin de semana en lo que queda del mismo. Gracias.